Ash, el especialista en dragones. Zorro Novelas Ligeras. My friends, recuerden que en Patreon, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. Dime, Ash, ¿quieres que te enseñe sobre Pokémon? ¿Cómo cuidarlos? ¿Cómo curarlos cuando se lastiman? ¿Te gustaría aprender a ser entrenador? Preguntó el profesor Oak al chico sin palabras, tomando una decisión que cambiaría la vida de Ash por completo. Ya estoy de vuelta. Retomaré esta historia pronto. Disculpen por haberme ausentado tanto tiempo. Gary, idiota. Puedo ser y seré un maestro Pokémon, se lo demostraré. Masculló Ash entre dientes mientras se adentraba en el bosque. El niño de 10 años sabía que no debía ir solo, pero estaba demasiado enojado como para preocuparse. Estaba tan absorto en sus balbuceos y planes que no se dio cuenta de Pichu hasta que fue demasiado tarde, y se desplomó por un pequeño precipicio. Grr. Gruñó Ash, más para sí mismo que para el Pokémon. Este no era su día. Nada había salido como lo había planeado ni como se esperaba. Su primer día de vuelta a la escuela fue un fracaso. Como siempre, no podía quedarse quieto ni prestar atención a nada de lo que decía el profesor. Los profesores ni siquiera intentaban comprenderlo ni ayudarlo, demasiado ocupados adulando al nieto del profesor como si fuera un milagro. Ningún niño quería hacerse amigo de él porque era amigo de ese altivo Gary que se creía mejor que todos los demás. Pero a Ash no le habría importado, no habría culpado ni reprendido a Gary por lo que hicieron los demás. Sigue sin importarle. Pero sí lo culpa por dejarlo atrás cuando era el único que estaba a su lado. Por llamarlo perdedor e idiota. Había perdido a su mejor amigo hoy y eso dolió más que nada. Justo cuando estaba a punto de llorar, la frustración, la ira y la tristeza lo abrumaban, oyó un grito de dolor. Ash giró la cabeza a la derecha, cada vez más preocupado. El Pokémon que estuviera entre los arbustos parecía muy débil y necesitaba ayuda. Su madre y el profesor Oak le habían dicho innumerables veces que nunca se adentrara en el bosque y que nunca se acercara a un Pokémon salvaje. Ya había roto una de las reglas. Se enfadarían aún más si rompía ambas, aunque, claro, ese Pokémon parecía herido. Ash, que no era de los que le daban la espalda a nadie, y menos a un Pokémon, corrió hacia los arbustos para ayudar. Se quedó paralizado ante el pequeño Pokémon con aspecto de pájaro, con alas de algodón blanco y un pequeño cuerpo dorado. ¿Qué clase de Pokémon eres? Preguntó Ash en voz alta, con un susurro inusual. El Pokémon, al notar al humano, empezó a inquietarse intentando alzar el vuelo y escapar, pero con el ala doblada de tal manera, era imposible. ¡Guau! Tranquilo. No intento hacerte daño. Ash intentó tranquilizar al Pokémon, pero el pequeño no le hizo caso. Ash volvió a sentir ganas de llorar. No sabía qué hacer y el Pokémon solo se lastimaba más con cada movimiento. Quiero ser maestro Pokémon. ¿Cómo voy a serlo si ni siquiera sé cómo cuidar a un Pokémon herido? ¿O qué clase de Pokémon son? ¡Qué fracaso! Pensó Ash, con lágrimas en los ojos. Como no quería llorar, empezó a tararear la canción de cuna de su mamá. Solo cuando intentaba calmarse se dio cuenta de que el Pokémon había dejado de luchar y lo miraba con recelo. Le gustaba la canción de cuna de mamá. Quizás si se la canto se sienta mejor y confíe en mí. Lleno de energía una vez más comenzó a cantar. A la nanita nana nanita ella, nanita ella. Mi niña tiene sueño, bendito mar, bendito mar. A la nanita nana nanita ella, nanita ella. Mi niña tiene sueño, bendito mar, bendito mar. Su tono era suave y gentil, nada de su habitual tono enérgico y fuerte. Al fin y al cabo, era una canción de cuna. Se suponía que calmaba a la gente, por eso suavizó la voz por el bien del Pokémon. Fuentecita que corre clara y sonora. Chatoque en la selva. Cantando y llora. Calla mientras la cuna se balancea. Para entonces, los Pokémon ya se habían calmado, apaciguados por la canción y encantados con la gran sonrisa del niño. Incluso empezaron a sonreírle, moviendo la cabeza suavemente, con cuidado de no lastimarse, al ritmo de la canción de cuna. A la nanita nana nanita ella. A la nanita nana nanita ella, nanita ella. Mi niña tiene sueño, bendito mar, bendito mar. Durante la última parte de la canción, el Pokémon decidió unirse a Ash en su canto, tarareando hermosamente junto al niño. Ambos crearon una armonía relajante y encantadora. Fuentecita que corre clara y sonora. Ruiseñor que en la selva. Cantando y llora. Calla mientras la cuna se balancea. A la nanita nana nanita ella. ¿Confías en mí ahora? Preguntó Ash, animándolo.
Los Pokémon asintieron con todas sus fuerzas, aún heridos. Bien. Ahora te voy a recoger. ¿De acuerdo? No puedo ayudarte, pero conozco a alguien que sí. El chico, emocionado pero lentamente, como solo Ash podía, tomó al Pokémon y lo abrazó con cuidado. Entonces, al laboratorio del profesor Oak. Dios mío, Ash. ¿Qué pasó? Preguntó Oak preocupado al ver al chico magullado entrar corriendo a su laboratorio. Profesor. Este Pokémon está herido. Por favor, ayúdelo. Preguntó, sin importarle sus propias heridas. Al profesor le conmovió ver a este chico cariñoso priorizar a los Pokémon. Le demostró que Ash tenía un corazón fuerte y que algún día sería un gran entrenador Pokémon. Sin embargo, eso no le impidió preocuparse por él. ¿Es eso? No, es de otro color. Pero claramente es un Swablu. Debe ser un Pokémon variocolor. ¿Pero qué hace un Pokémon variocolor de Hoenn en un pequeño pueblo de Kanto? Murmuró el profesor, sin darse cuenta de que Ash escuchaba cada palabra. ¿Brillante? ¿Qué significa eso, profesor? Preguntó mientras Oak comenzaba a atender al Swablu. El hombre mayor quería que estuviera en otra habitación por si los Pokémon salvajes atacaban durante el tratamiento, pero parece que el Swablu se había encariñado con Ash y no dejaba que nadie los tocara, a menos que Ash mismo los tocara también. Así que ambos terminaron en la enfermería, con Ash y Swablu tarareando mientras Oak curaba a los Pokémon. El variocolor es un fenómeno genético que afecta a algunos Pokémon y que hace que, al nacer, su color sea diferente al de los demás de su especie. Los Swablu suelen ser de color verde azulado con alas de algodón blanco en lugar de doradas y blancas. Esto suele convertirlos en marginados de su especie, pero en la sociedad humana los hace muy valiosos. Muchos pagarían mucho dinero por un Pokémon variocolor, lo que los convierte en blanco de cazadores furtivos. La compra-venta de Pokémon es ilegal en cualquier región. El profesor le dio la explicación del libro, olvidando que estaba hablando con un niño de 10 años, especialmente con uno que tenía la capacidad de atención de un Magikarp. Pero, sorprendentemente, Ash no estaba inquieto ni aburrido. Prestaba atención a cada palabra del profesor. Incluso entendía lo que el hombre mayor intentaba decirle. ¿Eso significa que Swablu fue lastimado por esa gente mala? Preguntó Ash. El profesor Oak miró al niño que esa mañana había sido un niño nervioso que no podía quedarse quieto ni tomarse nada en serio. Pero lo que vio fue a un pequeño entrenador adulto, preocupado y listo para proteger a ese pequeño Swablu ante cualquier señal de peligro. También vio a ese mismo Swablu inquieto que no permitía que nadie se acercara, de pie junto a él como un igual. Había crecido y, por mucho que Oak odiara que Ash hubiera perdido parte de su inocencia ese día, también sabía que sería bueno para él y su crecimiento. Dime, Ash, ¿quieres que te enseñe sobre Pokémon? ¿Cómo cuidarlos? ¿Cómo curarlos cuando se lastiman? ¿Te gustaría aprender a ser entrenador? Preguntó el profesor Oak al chico atónito, tomando una decisión que cambiaría la vida de Ash por completo. ¿Entonces eres una chica? Comentó Ash mientras miraba a Swablu. El profesor se había ido hacía una hora con su Charizard y Arcanine. Ella estaba masticando una baya anaranjada para recuperar fuerzas, sin importarle mucho el yeso recién colocado en su ala derecha. ¿Qué tal si te ponemos un apodo? ¿Te gustaría? Swablu dejó de comer por un momento y respondió alegremente. ¿Te gusta? Rió Ash con alegría. A ver, tienes un cuerpo dorado, ¿y qué hay de Goldie? Swablu le dirigió a Ash una mirada fulminante que el chico solo pudo interpretar como ¿hablas en serio? Haciéndolo reír. Supongo que no. ¿Y qué hay de Néfele? Mamá me contó una vez una historia sobre un viejo dios, Zeus, de una región lejana que creó una ninfa, una especie de hada, a imagen de su esposa de una nube. Pensé que quedaría bien con esas bonitas alas de nube. A Swablu pareció gustarle el cumplido y aceptó el apodo. Entonces, Nepele será. L para abreviar. Tanto el Pokémon como el humano sonrieron, pero su alegría duró poco cuando el profesor finalmente regresó y abrió la puerta de la enfermería. Su rostro, normalmente sonriente, lucía una mueca, mientras Charizard, Arcanine y Exeggutor entraban cargando a varios Pokémon heridos. Ven conmigo, Ash, todavía hay más Pokémon que necesitan ser curados, le dijo. Oak ni siquiera esperó la respuesta del chico antes de volver a salir del laboratorio. Ash lo siguió rápidamente, tras acariciar a L por última vez. Él le miró con añoranza al chico humano. No le gustaba la idea de separarse, pero al ver que sus compañeros estaban a salvo, pero necesitaban ayuda, supo que era lo mejor. ¿Qué pasa, profesor?
Preguntó Ash. Estaba cada vez más preocupado. ¿Qué habría pasado para que el profesor lo dejara solo en el laboratorio tras ofrecerse como mentor? Solo para regresar con tantos Pokémon heridos que necesitaría 3 de sus Pokémon y 2 humanos para llevarlos dentro. Lo que vio lo dejó boquiabierto. Una gran furgoneta llena de Pokémon que nunca había visto, en todo tipo de estados. Hambrientos, asustados, enfadados, heridos, por mencionar algunos. En el suelo, junto a la furgoneta, 10 hombres inconscientes, vigilados por el amenazante y arados del profesor Oak y sus tauros. Parece que te has topado con una red de tráfico de Pokémon de tipo dragón, respondió el hombre mayor frunciendo el ceño. Por lo que pude deducir en el poco tiempo que tuve, estos cazadores furtivos los capturan en todas las regiones de Kanto, Hoenn, Sinnoh, Teselia, Kalos y Galar. Swablu es originario de Hoenn. Ash abrió los ojos de par en par al ver la cantidad de regiones, muchas de las cuales desconocía por completo. Luego los recolectan en bosques alrededor de pequeños pueblos en medio de la nada. Incluso si los hubieran atrapado, nadie habría podido oponerles resistencia. Eso significa que ya llevaban un tiempo viniendo a Pueblo Paleta. Exclamó Ash sorprendido. No, me habría dado cuenta, refutó Ack. Parece que cambian de ubicación para evitar ser detectados. Para su desgracia, eligieron el pueblo de un antiguo campeón índigo. Miró a los hombres inconscientes con enojo. Ya contacté con la oficial Genmi y la enfermera Joy de Ciudad Verde, y con la liga sobre este asunto. También llamé a tu madre y le dije que te quedarás en el laboratorio las próximas 2 semanas. El profesor volvió la mirada hacia el sorprendido niño. Espero que estés listo, tus clases empiezan ahora. Sí, señor. Respondió Ash con los ojos brillantes de determinación. Las semanas siguientes fueron arduas y complicadas. Apenas dormía, despertándose por los gritos de dolor de los Pokémon o por el pánico que estos provocaban en sus pesadillas. Apenas tenía tiempo para comer, demasiado ocupado corriendo tras los Pokémon para asegurarse de que no escaparan ni se hicieran daño por imprudencia. Pero perseveró. Poco a poco, con él a su lado, logró ganarse su confianza. Ash también aprendió mucho durante estas 2 semanas. Aprendió sobre la ley contra el abuso de Pokémon y la caza furtiva, primero con la oficial Genmi, y luego con los oficiales de la liga que iban y venían constantemente para investigar la red de tráfico que el profesor Oak había descubierto con su ayuda. Aprendió primeros auxilios y cuidados de la enfermera Joy, quien los había acompañado durante estas semanas, mientras cuidaba a los Pokémon a su lado. También aprendió un poco sobre las diferentes regiones de procedencia de los Pokémon, sus tipos y qué tipo de Pokémon son, gracias al profesor Oak. Tener a él a su lado le ayudó mucho. Su tarareo no solo calmaba al peor dragón, sino que también lo hacía sentir más concentrado. Así que, la mayoría de las veces, encontrabas al niño con un Swablu en la cabeza o encaramado en su hombro. Si no estaba durmiendo la siesta junto al niño. Profesor Oak, terminé de cepillar la bandada de Swablu, dijo Ash al entrar en la oficina del hombre mayor. Solo para encontrarlo reunido con otras 2 personas. Lo siento, no sabía que tenía visitas. No, está bien, muchacho. Hablábamos de ti, respondió Oak con una risita, indicándole al chico que se acercara. Ash ladeó la cabeza con ternura, sin entender qué pasaba, pero obedeció la silenciosa petición. Ash, ellos son Lance, el campeón Pokémon de la Liga Índigo, y Dryden, el líder de gimnasio de tipo dragón de Teselia. Oak los presentó. Los ojos de Ash brillaron de emoción y empezó a charlar alegremente con los 2 nuevos invitados. Conocer a un líder de gimnasio de otra región y al campeón de su región fue como un sueño hecho realidad. El Swablu variocolor se animó sobre la cabeza del chico, notando cómo el segundo chico más joven de la sala se sonrojaba levemente. Ese entrenador era un enemigo y ella necesitaba proteger a su chico del depredador. Querido Arceus, ¿puede este chico ser más mono? Se quejó Lance para sus adentros. No solo se veía adorable cuidando dragón tras dragón con un Swablu esponjoso en la cabeza, sino que su rostro tenía que esbozar una sonrisa de Sunflora y sus ojos brillaban como el sol. Luego procedió a mirar fijamente a los hombres mayores, quienes se rieron de su situación, ya que él era el principal foco de atención. ¡Ay, no! Incluso el Swablu del chico lo notó y me está mirando con malos ojos. Bueno, Ash, hijo mío, creo que ya es suficiente por ahora. Deja que Lance respire un poco, por favor, intervino Oak finalmente, compadeciéndose del nervioso campeón. Como sabes, hemos hecho todo lo posible por los dragones que acabaron bajo nuestro cuidado.
Sin embargo, después de todo lo que han pasado, no podemos permitir que simplemente regresen a la naturaleza. Necesitan rehabilitación. ¿Rehabilitación? Preguntó el niño confundido. Sí, es cuando los Pokémon que han sufrido a manos de los humanos por diversas razones, como la caza furtiva, el abuso o el abandono, reciben tratamiento para que vuelvan a confiar en ellos. De lo contrario, seguirán desconfiando y, a veces, incluso reaccionarán violentamente ante la presencia humana. Hay casos en los que los Pokémon no han sufrido a manos de los humanos y son simplemente demasiado violentos como para dejarlos en libertad, atacando a los humanos sin motivo alguno. En esos casos, estos Pokémon también son enviados a centros de rehabilitación, explicó el profesor Oak. Normalmente, Ash ya habría dejado de prestar atención, pero el tarareo de él lo mantuvo concentrado. Trident, aquí presente, no solo está a cargo de un gimnasio, sino también de una parte de la reserva natural que rodea Teselia. Su parte está dedicada a los Pokémon de tipo dragón. El plan es llevar a los Pokémon allí para su rehabilitación con la ayuda y protección de Lance. ¿Eso significa que él se irá? Preguntó Ash con miedo, tomando al Pokémon Shiny en sus brazos mientras ella chillaba preocupada. Era su hijo. No lo iba a dejar, no tenía de qué preocuparse. Intentó tranquilizarlo con su tarareo. No, cálmate, Ash le dijo Oak al niño. ¿No te parece extraño que tu mamá te haya permitido faltar 2 semanas a la escuela? ¿O que incluso la escuela te lo permita? Cuando contacté con Delia, le dije que estaba tratando de averiguar algo. Ese algo es que tienes DA. Eso significa que tienes niveles más altos de hiperactividad e impulsividad, por eso no puedes estar sentado en clase ni prestar atención durante mucho tiempo sin hacer otras cosas. Por eso recuerdo mejor cuando estoy de pie. Por eso me hiciste aprender sobre los tipos de Pokémon mientras te ayudaba a reabastecer la enfermería. ¿O sobre las diferentes regiones mientras perseguía a los dragones? Preguntó Ash con curiosidad y alivio al finalmente tener respuestas. Sí, respondió el profesor. También noté que cuando quiero decir él está cerca, estás más concentrado y prestas más atención. Creo que tiene que ver con su evolución. Continuó, sacando su Pokédex. Déjame mostrarte. Altaria baila y rueda por el cielo entre nubes ondulantes y algodonosas. Cantando melodías con su voz cristalina, este Pokémon hace que sus oyentes experimenten una sensación de ensueño. Como aún eres joven para tener tu propio Pokémon, tuve que hacer una solicitud oficial, a través de la enfermera Joy a la liga, demostrando que LT es más útil que cualquier medicamento, además de mucho más saludable. Te permitieron quedártela como tu propio Pokémon por razones médicas y podrás tenerla durante la clase. Oak sonrió, dándole una Pokéball. Esta es una Eal Ball, una Pokéball curativa que restaura los PS del Pokémon capturado y elimina cualquier problema de estado. Gracias, profesor. Exclamó Ash con alegría, permitiendo que él volviera a su cabeza y abrazando la bola curativa contra su pecho. Pero entonces no entiendo qué tiene que ver todo esto conmigo. Preguntó Ash, confundido sobre su papel en todo esto. Bueno, he notado cómo te has ganado la confianza y la amistad de los Pokémon, interrumpió Dryden. No es poca cosa tratándose de dragones, sobre todo de los heridos. Eso demuestra talento innato, muchacho. El anciano elogió al niño ruborizado. También es lo que necesitamos durante nuestro viaje a Teselia y los primeros meses en la reserva natural. No confían en nadie y su experiencia de transporte y no es buena. Tenerte cerca facilitará las cosas y les facilitará la confianza en nosotros. Así nadie saldrá herido. También será una buena experiencia para ti, aprender de primera mano sobre rehabilitación. ¿En serio? Puedo. Exclamó Ash emocionado, pero luego su expresión se ensombreció. ¿Mamá me dejará? ¿Y la escuela? En momentos como ese, Ash anhelaba que volviera la época en que uno podía empezar su aventura Pokémon a los 10 años. Pero al mismo tiempo, sabía que era una necesidad, ya que los niños de 10 años aún no han madurado emocionalmente para emprender el camino solos. Delia no tuvo problema en dejarte ir. Estaba muy orgullosa y emocionada por ti. Solo le preocupaba dónde te quedarías y si serías seguro. En cuanto le dijimos que compartirías la casa con un líder de gimnasio, estuvo totalmente de acuerdo, le explicó Oak al chico. En cuanto a la escuela, me han dado los derechos sobre tu educación. Seguiré guiándote por videollamadas y, si no entiendes algo de tu tarea o necesitas ayuda, Trident estará ahí para explicártelo. También es el decano de la Academia Opelucid, una escuela muy prestigiosa en Teselia. ¡Guau!
Ash suspiró, mirando al líder del gimnasio con ojos brillantes. Él tampoco ocultó su admiración. El maestro dragón mayor se rió entre dientes del adorable niño y su Swablu, antes de refunfuñar. ¿Qué dices? ¿Nos acompañas a Teselia? Se fue sin despedirse. No tenía tiempo. En cuanto llegó a casa, con su nuevo cinturón de Pokéball en la cintura y la bola curativa cómodamente colocada, la madre de Ash lo hizo empacar y lo dejó en casa al día siguiente. No es que nadie culpara a Delia, su bebé se iba por medio año a una región lejana. Solo quería pasar cada segundo que le quedara con él. Sin embargo, ninguno de ellos comprendería cuánto afectaría eso al futuro no solo de Ash, sino también de Gary, hasta que fuera demasiado tarde. El viaje a Teselia fue tranquilo, sin complicaciones externas, y aunque algunos Pokémon se mostraron inquietos durante el vuelo, el canto de Ash y L los mantuvo tranquilos la mayor parte del tiempo. Lo bueno fue que les encantó la reserva natural y se sintieron como en casa rodeados de más Pokémon de su especie. Ash, por otro lado, estaba muy emocionado de estar en una región completamente nueva y conocer tantos Pokémon raros. O al menos raros en canto. Nepele, por su parte, cumplía a la perfección su función de protectora y amiga de su humano. Nunca estaba demasiado lejos, siempre sobre su cabeza o su hombro, aunque prefería la parte superior. Tarareaba para su humano cada vez que aprendía algo nuevo y cantaba con él cuando un dragón se descontrolaba. Además, se recuperaba rápidamente. Su yeso se le quitaría en cualquier momento. Su humano estaba muy emocionado, ella no tanto. Ash, acércate, gritó Dryden. Ambos estaban en casa del maestro dragón. Hacía un mes que el niño había quedado bajo su cuidado y por fin era hora de quitarle la escayola a su Ablu. Como sabes, mañana llevaremos a L al centro Pokémon para que le quiten la escayola. Ahí comenzará su proceso de rehabilitación, advirtió al niño, quien miró a su Pokémon con cuidado y preocupación. Tenía a los otros dragones en quienes concentrarse y olvidarse de sus propios problemas, pero como sé que has notado, los traumas de los Pokémon pueden centrarse en un asunto diferente que les impide su crecimiento normal. Resultó herida en un evento traumático, lastimada por humanos. Es un milagro que abriera su corazón tan rápido y tanto, deberías estar orgulloso. Ash les sonrió a su maestro y a su Pokémon, quienes lo acurrucaron de vuelta. Pero lleva más de un mes atada a la tierra y, con todo el trauma, podría tardar un tiempo en recuperar el valor para volar de nuevo. Tendrás que ser paciente, pero estricto. Será difícil. Lo sé, señor, pero estoy listo, respondió Ash con determinación. Bien, dijo Dryden, con una leve sonrisa en su rostro habitualmente cenudo. ¿Y qué tal si analizo a L con mi Pokédex para ayudarte a planificar un entrenamiento para ella? ¿Puedes? Gracias, exclamó Ash emocionado. Simplemente pásame su Pokéball, pidió el decano, tomando la bola y leyéndola con su Pokédex. Decía. Pokémon. Suablu. Género. Femenino. Habilidad. Cura natural. Tipo. Normal barra volador. Conjunto de movimientos. Picotear, asombrar, cantar y ataque de furia. El Pokémon sabe que los movimientos del huevo son ala de acero y carga dragón. Nota. Este Pokémon es Shimby. Los movimientos de huevo aún no se han desbloqueado. No está mal, elogió Dryden, mientras Ash y L se pavoneaban. Lo conocían lo suficiente como para saber que recibir elogios suyos era un gran logro. Su habilidad con tu bola curativa será una combinación letal. Cura natural cura todos los problemas de estado al cambiar de personaje. Bola curativa solo la potenciará y la ayudará a recuperar parte de su fuerza, si no toda, si la dejas suficiente tiempo. Te recomiendo que empieces a aprender refrescar, un movimiento que cura parálisis, veneno y quemaduras. Con su habilidad, le resultará fácil aprenderla y no tendrás que cambiarla tanto. Solo la hará más letal y su salud aumentará al máximo. Normalmente te diría que empieces a enseñarle salvaguarda y derribo después de refrescar, ya que está acostumbrada a su energía de tipo normal y no serán tan exigentes como otros movimientos. Pero prefiero que lo dejes para después y le enseñes canto mortal primero. Sé que es un movimiento complicado, pero tiene las cuerdas vocales necesarias y un gran talento para el canto. Además, será un movimiento letal para tu equipo. Entonces también debería enseñarle voz desarmadora, mientras aprende canción de la muerte antes de enseñarle salvaguardia y derribo. Luego seguiré con movimiento espejo, interrumpió Ash. ¿Has estado buscando el conjunto de movimientos de Swablu, no? Comentó Dryden, divertido.
También hemos estado practicando, admitió Ash. Todavía no lo domina, quizá por eso no está en la Pokédex, pero estoy seguro de que logrará usar voz desarmadora para el final de la semana. Bueno, siempre y cuando nadie salga herido, suspiró Dryden. Pero no lo vuelvas a hacer. Sobre todo con Canción de la Muerte, es una jugada peligrosa. Entendido. Saludó Ash. Ahora vete a dormir, mañana tenemos un día largo. Oh, cuánta razón tenía. Fue un día muy largo. Por primera vez, él tuvo una rabieta por no querer ir al centro Pokémon, pero solo cedió cuando Ash le prometió que no la haría volar durante al menos 2 semanas. Esto no los atrasó en su programa de entrenamiento, ya que necesitaba una semana sin yeso para que su ala se acostumbrara antes de intentar volar, y aún tenía que aprender todos los movimientos de canto. Así que, durante las 2 semanas siguientes, decidieron entrenar sus cuerdas vocales. Como Ash esperaba, él aprendió voz desarmante al final de la semana, pero fue y superó las expectativas de todos al dominar también el movimiento canto. También había aprendido a refrescar y había avanzado muchísimo con canto perecedero. Sin embargo, cuando pasaron las 2 semanas y llegó el momento de empezar a practicar su vuelo, se volvió tan terca como un tauros. Vamos, L, intentemos aletear. Hagámoslo juntos. ¿Qué te parece? Lo animó Ash, moviendo los brazos como un Pokémon a punto de alzar el vuelo. Entrenemos juntos. Suasuablu. Exclamó Nepele con voz alegre, sin parecer muy convencida. Suspiró Ash, dejándose caer al suelo con las piernas cruzadas. L, por favor, dime cuál es el problema para que pueda ayudarte. Lo nuestro es entrenar juntos. Como hicimos con voz desarmante, cantar y ahora con canto perecedero. Pero esta vez no puedo cantar contigo. Podría correr a tu lado mientras vuelas, pero primero, tenemos que hacerte volar. El chico resopló frustrado. Swablu le suspiró, triste por estar decepcionando a su humano. Oh, no, L. No estés triste. Lo siento, dijo Ash, abrazándola. Es mi culpa por no haber podido encontrar la manera de ayudarte. La culpa es mía como entrenador. Recuerda que la culpa nunca es del Pokémon, sino del entrenador. Swablu. Protestó Nepele. ¿Estás diciendo que es culpa de ambos? Preguntó Ash, recibiendo una respuesta enérgica. Entendido. Entonces solo necesitamos mejorar juntos. Swablu. Exclamó L, con los ojos repentinamente brillantes de determinación. Parece que por fin estás listo. Ash se levantó emocionado, también muy entusiasmado. Hagámoslo. Justo cuando estaban a punto de empezar, apareció un salamence, aterrizando justo delante de ellos. Le gruñían al pequeño Swablu y batían las alas. Creo que quieren enseñarte a volar. Salamence gruñó en señal de aprobación y continuó gruñendo y gesticulando. Juntos lograron mantenerla en el aire constantemente en una semana, volando como si nunca hubiera abandonado el cielo. Salamence se convirtió en una compañera de entrenamiento constante para Ash y L. En un mes finalmente aprendieron canto mortal y salvaguardia. Y dominaron picoteo y asombro. En 2 meses, aprendió derribo y movimiento espejo. Dominando ataque furia. En 3 meses, L dominó canto mortal, salvaguardia y derribo. En el 6.º mes de la estancia de Ash, entrenaban arduamente para dominar movimiento espejo mientras intentaban desbloquear su movimiento nuevo, ala de acero. Habían estado tan concentrados en su entrenamiento y en ayudar a los Pokémon a superar su trauma, que no se dieron cuenta de que su tiempo juntos con sus nuevos amigos y su nueva vida estaba llegando a su fin, hasta que ya era demasiado tarde. Lance y su prima Claire vendrán a transportar a los Pokémon rescatados de vuelta a su hábitat natural. Contarán con la ayuda de Drake, el líder del alto mando de Oen. También es un maestro dragón, le informó Dryden a Ash una noche durante la cena. Ya confían en nosotros y saben que el transporte no les traerá dolor ni sufrimiento. Pero por si acaso, nos gustaría que estuvieras allí, ya que sigues siendo el favorito de los dragones. Está bien, respondió Ace, aturdida por la revelación. Se había olvidado por completo del tiempo. Sus 6 meses en Teselia finalmente llegaban a su fin, y no sabía si quería que terminaran. Había tanto que aprender allí. Él iba a ser un Pokémon de tipo dragón / volador y Dryden era un maestro dragón. ¿Quién mejor para enseñarle a cuidarla y criarla? Sin mencionar que su academia está preparada para enseñar a estudiantes con VA, a diferencia de Pueblo Paleta, donde a los profesores ni siquiera les importaba. Por mucho que quisiera al profesor Oak, Ash no estaba seguro de que el profesor supiera cómo tratarlo a veces.
Pero lo más triste era el hecho de que todos los amigos que había hecho durante estos meses se irían, incluso Salamence, que se había convertido en un hermano mayor para L. Hablando de L, estaba desconsolada, no podía dejar de llorar. Su hermano mayor, quien la había ayudado a volar de nuevo, quien le estaba enseñando ala de acero, se iba. Pero también estaba feliz por él. Iba a volver a casa. Le había contado cómo lo habían separado de su pareja y sus hijos. Merecía regresar y ser feliz con su familia. Como ella con su humano. Pero no iba a dejarlo ir sin demostrarle lo que podía hacer. Sualulu, Nepele se puso la camisa de Ash. ¿L? ¿Qué pasa? Preguntó su entrenador, cediendo finalmente y siguiéndola. Suablu. Exclamó el Pokémon Shiny, antes de alzar el vuelo y hacer piruetas en el aire. Sus alas adquirieron un brillo plateado durante unos segundos antes de desaparecer. Oh. ¿Quieres demostrarle a Salamence que completaste tu entrenamiento antes de que se vaya? Dijo Ash. Bien, entonces. A trabajar duro. Exclamó junto a su Pokémon. Primero, hagamos lo que nos dijo Dryden Sensei. Intenta concentrarte en tu energía de tipo acero. Sé que es difícil, ya que no es tu tipo de energía, pero una vez que la encuentres, solo tienes que dejar que fluya por tus alas. Como eso no funcionó, Ash comentó. Intentemos algo diferente. Siéntate frente a mí y cierra los ojos. Intentemos meditar y hagamos esto paso a paso. Primero, encuentra tu energía de tipo acero y concéntrate en ella. ¿La has encontrado? Suablu. Bien. Entonces, deja que fluya hacia tu cuerpo. No la fuerces. Advirtió rápidamente, comprendiendo el problema de L. Por lo que me dijo Dryden Sensei, la energía de tipo es como un río, uno que no se puede forzar. Simplemente hay que dejarla fluir. Como tenía los ojos cerrados, meditando con L, no podía ver, pero sentía el cambio. El último paso es concentrar la energía en tus alas. Suablu. Exclamó Nepele, extendiendo sus alas en dos armas firmes y plateadas. Excelente. Ash abrió los ojos emocionado y se puso de pie de un salto. Las alas perdieron su brillo al poco rato. Intentemos aumentar el impulso y la fuerza del ataque con algunas acrobacias en el aire antes de atacar, ¿qué te parece? Suablu. Pasaron el resto de la noche entrenando a ala de acero. Al final, se durmieron exhaustos y, de no haber sido por Dryden, se habrían perdido la partida del Pokémon de tipo dragón. Abriéndose paso entre los ayudantes de la reserva natural, los dragones, Lance, Claire, Drake y Dryden, Ash y L solo tenían una cosa en mente. Salamence. ¿Mence? Gruñó el Pokémon dragón confundido pero feliz de ver a los pequeños, una última vez antes de regresar a casa. A por ello, L. Ala de acero. Ordenó Ash, lanzando un disco de entrenamiento al aire. Nepele alzó el vuelo, haciendo piruetas para acumular fuerza antes de golpear el disco con sus brillantes alas plateadas, partiéndolo en dos. Después, regresó sana y salva a la cabeza de su entrenador. Salamence, dijo el dragón sorprendido. Ayer mismo le costaba el movimiento y ahora podía usarlo con facilidad. Pero también podía ver lo exhaustos y sucios que estaban. Debían de haber pasado toda la noche entrenando para él. Salamence, sonrió Salamence lo mejor que pudo para los pequeños, conmovido por su gesto. Los envolvió a ambos con sus alas, gruñendo una última despedida antes de subir al avión. Suablu aprovechó ese momento para soltar un grito de soprano, mientras las lágrimas corrían por sus ojos y la luz la envolvía. Tanto humanos como dragones se quedaron mirando atónitos a la pequeña Pokémon mientras se transformaba en una hermosa altaría. Salamence fue el único que no se sorprendió y mostró una expresión de orgullo al ver que la rampa del avión se elevaba. ¡Guau! L. Suspiró Ash, abrazando al Pokémon por su cuello, ahora largo, mientras ambos compartían lágrimas por su difunto amigo Salamence. Ahora eres una altaría. Estoy tan orgulloso. A la altaría. Gritó alegremente Nepele. ¿Qué tal si comprobamos qué cambió? Preguntó Dryden, con una sonrisa orgullosa en su rostro, mientras le extendía su Pokédex al chico. Ash lo tomó y volvió a analizar a L con la bola curativa. Decía. Pokémon. Altaría. Género. Femenino. Habilidad. Cura natural. Tipo. Dragón barra volador. Conjunto de movimientos. Picotear, asombrar, cantar, ataque de furia, voz desarmante, actualizar, canción de perecer, salvaguardar, derribar, movimiento espejo y aliento de dragón.
El Pokémon sabe que el huevo mueve ala de acero y aliento de dragón. Nota. Este Pokémon es Shimby. El movimiento de huevo ala de acero ya está desbloqueado. El movimiento de huevo impulso dragón aún no se ha desbloqueado. Aprendió aliento de dragón evolucionando, comentó Ash con una sonrisa feliz. Tu primer movimiento de tipo dragón, L. Altaría. Bueno, ya que terminamos aquí, vayamos al centro Pokémon a ver si la evolución de L salió bien después del entrenamiento de anoche. Luego los ayudaré a empacar para su viaje de regreso a Kanto, dijo Dryden. Sobre eso y Sensei, por favor, permíteme quedarme aquí y aprender a ser un maestro dragón. Preguntó Ash, inclinándose ante un Dryden sorprendido. Convencer a Delia fue, sinceramente, lo más difícil. A Dryden le encantaba tener a Ash como alumno y el profesor Oak sabía que el niño se marchitaría en Pueblo Paleta, pero florecería en la academia. Sin embargo, ¿cómo convencer a una madre de dejar a su hijo en otro país durante más de 5 años y luego algunos más cuando emprende su viaje? Solo habría estado con él 10 años antes de perderlo. Por suerte, Delia era asistente en el laboratorio del profesor Oak antes de que Ash naciera, y su nombre siempre da buena impresión en el currículum. Así que encontró trabajo fácilmente en la Reserva Natural como investigadora y asistente. Vendió su cafetería y, con ese dinero y la ayuda de Dryden, compró una casa en Ciudad Pelucid para ella y Ash. Luego, dejó la casa en alquiler para que tuvieran una buena fuente de ingresos extra y pudieran empezar a ahorrar para el viaje de Ash. A muchos de Ciudad Verde les encantaba ir a Ciudad Paleta de fin de semana o de vacaciones para relajarse en la tranquilidad del pueblo. Así que siempre había gente dispuesta a alquilar. En cuanto a Ash, llevaba medio año estudiando inglés y estaba aprendiendo el idioma muy rápido. Parece tener bastante facilidad para los idiomas. Pero aún necesitaba algo de tiempo para dominarlo lo suficiente como para asistir a la academia, así que continuaría estudiando en casa el resto del año mientras ayudaba en la reserva y entrenaba a su altaría. Hablando de él, durante los siguientes 6 meses dominó el aliento de dragón y la danza dragón. También aprendió 3 movimientos más. As aéreo, doble equipo y garra de dragón. Avanzó increíblemente en su entrenamiento, sobre todo porque Ash quería tomárselo con calma después de que evolucionara y se acostumbrara a su nuevo cuerpo. No le hizo aprender ningún movimiento nuevo, ni siquiera practicar el que había aprendido durante la evolución, y solo practicar los que ya conocía, y eso solo después de tenerla volando por todas partes durante 2 semanas seguidas. Pero funcionó. Él ahora vuela como si siempre hubiera sido una altaría. Sinepel y Ash eran inseparables cuando ella era una Swablu, una vez que se convirtió en una altaría, nunca se separaron. Delia entraba en su habitación y los encontraba acurrucados. Él se veía tan adorable abrigado por las suaves alas de algodón de L. Esto los lleva a la situación en la que se encuentran. Delia y Dryden apoyados en la puerta de la habitación de Ash mientras él duerme la siesta en su altaría. Sin embargo, L no estaba dormida. De hecho, envolvía a Ash con sus alas protectoramente mientras miraba fijamente a los humanos adultos, retándolos a despertar a su protegido. Desafortunadamente, por muy adorables que sean, necesitaban despertar a Ash para esto. Ash, cariño, despierta. Delia sacudió a su hijo de casi 11 años. ¿Qué pasa, mamá? Bostezó Ash, parpadeando mientras se despertaba. Hay algunos asuntos que debemos atender en si no, como no podemos dejarte solo, tendrás que venir con nosotros, explicó el maestro dragón. ¿Dryden Sensei? Preguntó Ash confundido. Ya te preparé la maleta, cariño, lo consoló Delia. ¿Por qué no te lavas y te cambias? Te lo explicaremos todo de camino. Parece que una vieja amiga de Dryden, Wilma, de la tribu dragón, necesitaba su ayuda. Se había mudado a Sinnoh para convertirse en tutora de movimientos, una tutora muy solicitada por su éxito en el difícil movimiento Draco Meteor. Pero se topó con un entrenador que maltrataba gravemente a su Pokémon Dragon. El entrenador era astuto y sabía cómo ocultar el maltrato, pero Wilma, mayor y con más experiencia, se dio cuenta y lo denunció a la oficial Henry, quien lo arrestó. Sin embargo, ahora Wilma tenía en su poder a una altaría maltratada y asustada que necesitaba ayuda. Al tratarse de un asunto internacional, alguien con poder y prestigio debía estar presente en la transición, por lo que Dryden iba con Delia como su asistente. Se teletransportaron a Sinnoh con Alakazam y luego Dryden y Delia subieron a un coche rumbo a casa de Wilma. Ash decidió montar a L y seguir el coche desde el aire. Tenía muchas cosas en la cabeza.
Había visto a muchos Pokémon necesitados de rehabilitación, maltratados y heridos por humanos. Pero al oír a un entrenador maltratar a su Altaria, Ash sintió un fuerte dolor por el Pokémon. Se aferró con más fuerza a las plumas de L, captando su atención. Al Altaria. La voz de soprano de Nepele resonó en el bosque matutino. Estoy furioso con la entrenadora, L, le aseguró Ash, dándole unas palmaditas suaves en el cuello. No puedo creer que alguien lastime a su Pokémon. Lo he visto. Hemos ayudado a muchos Pokémon en esas situaciones antes, pero, ¿por qué alguien haría eso? Los Pokémon son nuestros queridos amigos, son nuestra familia, dijo con lágrimas de frustración y rabia en los ojos. Sin mencionar que esta vez es una Altaria. Su voz se quebró al final. Si no te hubiera encontrado entonces, ¿qué te habría pasado? No pudo aguantar más y se derrumbó. Se aferró con fuerza al cuello de él y lloró desconsoladamente. Nepele no pudo más y decidió aterrizar, sin importarle los humanos mayores. Su prioridad ha sido y siempre será su humano. Su cariñoso y desinteresado entrenador trabajó día y noche para que sus amigos dragones mejoraran. Su entrenador era solo un joven humano y todo esto comenzaba a ser demasiado para él. Lo recogió en sus alas y usó canto, adormeciéndolo en un sueño profundo. Nunca antes había tenido otro entrenador humano, solo esos hombres malvados que la secuestraron. Pero desde que se mudó a Teselia con su entrenador, conoció a varios Pokémon que habían tenido entrenadores y malos entrenadores, y todos le decían lo mismo. ¡Qué suerte tienes! Al mirar al chico bajo sus alas, el chico que lloraría por un Altaria desconocido porque le recordaba a ella, nunca sintió que esas palabras fueran más ciertas que entonces. Te protegeré, juró Nepele en ese momento. Ah, sí. L. Gritó Delia, corriendo hacia ellos mientras Dryden bajaba del coche. ¡Ay! Suspiró, al notar las lágrimas en las mejillas de su hijo. Parece que finalmente ha llegado a su límite, comentó el maestro dragón con una expresión de preocupación adornando su rostro. ¿Pero por qué ahora? ¿Ha visto cosas peores en la reserva? Inquirió Delia preocupada, sabiendo que no debía acercarse a Ash cuando los instintos protectores de él se despertaban. Ni siquiera ha conocido a Altaria, Delia suspiró, dándose cuenta de cuál era su error. Miró a su hijo, que se aferraba a su Pokémon con tanta desesperación, incluso cuando dormía, como si la fueran a arrebatar o lastimar si alguna vez lo soltaba. Será mejor que los mantengamos alejados de los Pokémon mientras lidiamos con esto, decidió. Sé que tendremos que quedarnos allí al menos una semana hasta que terminemos todo el papeleo y los trámites legales, pero serán unas vacaciones para Ash y L. No me importa lo buenos que sean, aún son jóvenes. Hay una razón por la que la edad para comenzar tu aventura Pokémon se cambió de 10 a 15 años. Lo entiendo, aceptó Dryden, al ver el error de sus acciones. Por ahora, pongámoslos en los asientos traseros. Nadie se atrevió a tocar a Ash mientras estaba envuelto por las alas de su Altaria. Ambos sabían que no debían ponerse en el lado malo de un dragón protector. Así que la dejaron llevar a su humano en el coche sola, lo que hizo de nuevo al llegar a casa de Wilma. Los adultos se enfrascaron en una discusión profunda, pero él no les hizo caso. Los había oído y sabía que ahora eran sus vacaciones. Así que, nada de trabajo. Como era de esperar, a Ash no le gustó. Quería ayudar. Pero también sabía que no sería de ninguna ayuda y que era él quien necesitaba su atención. Después de todo, él era su entrenador. Así que decidieron salir a explorar un poco. Sin embargo, no esperaban encontrar a un joven Gible practicando Draco Meteor por su cuenta. No está mal, elogió Ash, captando la atención del Pokémon salvaje, mientras él se deshacía en elogios. Aunque el movimiento falló, y estaba lejos de completarse, era impresionante que un dragón de primer nivel de evolución fuera capaz de concentrar su energía de dragón hasta tal punto, e incluso de reunir tanta. No deberías ser capaz de hacer eso hasta que hayas evolucionado al menos una vez. Como era de esperar de la línea de dragones pseudo-legendarios. El Gible recibió el elogio con un tímido rubor, antes de saltar alegremente sobre el humano y morderle la cabeza. Nepele entró en pánico por un segundo, pero cuando su humano rió, se dio cuenta de que era la forma en que el pequeño dragón demostraba su afecto. Como era de esperar de su entrenador, ganándose la confianza de un dragón salvaje tan rápido. Pero sabes, no creo que puedas con Draco Meteorito todavía, le dijo Ash al Pokémon salvaje una vez que finalmente lo liberaron. Verás, necesitarás hacerte más fuerte y acumular más energía para eso.
Una forma de lograrlo es evolucionando, pero si eres demasiado impaciente, tendrás que entrenar no solo el movimiento, sino también tu cuerpo y aprender nuevos movimientos. Jijible. Exclamó el dragón con determinación, señalándose a sí mismo y luego al niño humano, antes de saltar por el campo de entrenamiento de Wilda. ¿Quieres que te entrene? Preguntó Ash sorprendido. Gible. Vale. Puedo hacerlo, respondió pensativo. Mamá y Raiden Sensei están trabajando, y tengo una semana libre de estudios. ¿Qué te parece, L? ¿Nos ayudas? Altaría. Respondió ella, dándole un codazo cariñoso a su entrenador. Sabía que podía contar contigo, rió Ash con ternura. Vale, Gible. Muéstrame lo que puedes hacer. Rápidamente, el Pokémon salvaje corrió hacia una pila de rocas y las aplastó con su tackle antes de saltar en el aire y morder los muchos pedazos voladores. Un ataque de mordida bastante poderoso, comentó Ash. Altaría, murmuró L, asintiendo sorprendida ante el poder del pequeño Pokémon. Como era de esperar del Pokémon tiburón terrestre, el poder de su mandíbula es increíble incluso en las primeras etapas, continuó el niño. Entonces Gible los sorprendió de nuevo usando ataque arena para esconderse al aterrizar en el suelo. Una vez que el ataque desapareció, también desapareció el dragón. Solo quedó un agujero donde Gible debería haber aterrizado. De repente, el Pokémon tiburón terrestre saltó del suelo justo delante del humano y su Pokémon, tomándolos a ambos por sorpresa. ¡Guau! Suspiró Ash, una vez que la impresión pasó un poco. Eres una criatura poderosa y astuta. Lo elogió, acariciando al Pokémon animadamente, antes de que saltara y lo mordiera una vez más. De acuerdo. Entonces, creo que podemos enseñarte derribo fácilmente. Con ese poder detrás de un simple placaje, puedes hacerlo en un día. Luego podemos agregar danza dragón, aumentará tus estadísticas de ataque, lo cual será bueno ya que lo necesitarás si quieres manejar un Draco Meteoro joven. Eres bueno con la energía dragón, te resultará fácil. Si dominas ambos movimientos, como puedo ver que hiciste con el resto de tu asador, haré que él te enseñe el arte de garra dragón. Imagina haber atrapado a tu enemigo en un poderoso ataque de mordisco antes de comenzar a asestar varios ataques de garra dragón, sería genial. Exclamó Ash, ganándose la ovación de Gible, que tenía estrellas en los ojos. Si tienes algún problema siempre puedes acudir a él, ella conoce todos esos movimientos y puede darte una mano para que los comprendas mejor. Se pusieron manos a la obra inmediatamente después. Dedicaron todo su tiempo libre a entrenar al joven Gible hasta que dominó derribo y danza dragón. Luego se trasladaron a Garra de Dragón para los 2 últimos días de su estancia en Sinnoh. Gible estaba a punto de aprender el movimiento, cuando su entrenamiento fue interrumpido por Delia, Raiden y Wilda. ¡Alto! Ordenó Ash. Una de las pocas veces que daba órdenes era durante el entrenamiento, pues sabía lo importante y peligroso que era entrenar dragones. Ambos dragones lo obedecieron de inmediato. Tómate 5, les dijo a L y Gible, antes de volverse hacia su madre, su sensei y un nuevo amigo. ¿Qué pasa? Nada, cariño, le aseguró Delia con una sonrisa orgullosa y amable. Acabamos de terminar todo el papeleo y el trabajo legal, le informó Wilda. Es hora de volver a casa, terminó Dryden para las mujeres, siendo portador de malas noticias. Pero ¿y eso significa que tendré que despedirme de Gible?, dijo Ash, al borde de las lágrimas. Al oírlo, ambos dragones protestaron a gritos. Gible saltó sobre Ash y le mordió la cabeza, sin soltarlo. Amaba al niño humano y no quería despedirse. También amaba a la preciosa Altaría, de colores raros. Era como una madre para él. Él le voló frente a sus pequeños, con las alas extendidas ante ellos. Miró a los adultos con furia, atreviéndose a separarla de su nuevo bebé. Como aún eres demasiado joven para atrapar un Pokémon, y él es una excepción médica, se nos ocurrió que yo atrapara a Gible para ti, interrumpió Delia, sin que los dragones furiosos se enfrentaran a ellos. Pero tú serás quien tendrá que bañarlo, alimentarlo y entrenarlo. ¿Entendido? Entendido. Respondió Ash emocionado. ¿Oíste eso, Gible? Le quitó el dragón de la cabeza y lo abrazó con alegría. Vendrás con nosotros. Luego tomó la Pokéball que le ofrecía su madre y capturó al joven dragón, antes de analizar sus datos a través de la Pokédex que Raiden Sensei le había prestado. Decía. Pokémon. Gible. Género. Masculino. Habilidad. Piel áspera. Tipo. Dragón barra tierra. Conjunto de movimientos.
Placaje, ataque de arena, cavar, mordisco, derribar y danza del dragón. El Pokémon conoce el movimiento del huevo cola de hierro. Nota. El movimiento del huevo aún no se ha desbloqueado. ¿Piel áspera? Preguntó Ash, liberando a Gible al terminar. La información era la que esperaba, con la ventaja de una poderosa cola de hierro como movimiento de nuevo. Pero la habilidad le confundía. ¿Qué clase de habilidad es esa? Es una habilidad que permite a los Pokémon infligir daño con su piel áspera al atacante al contacto, explicó Dryden Sensei con una mirada evaluadora. Es una habilidad poco común. Genial. ¿Oíste eso, Gible? Eres increíble. Lo elogió Ash, mientras su nuevo Pokémon lo mordía una vez más. Todos rieron ante la conmovedora escena. Habían venido así no porque algo malo había sucedido, pero ahora se van con algo bueno sucediendo. El resto del año pasó antes de que ninguno de ellos se diera cuenta. El recién apodado Ladón finalmente logró aprender y dominar el movimiento Garra de Dragón. El truco fue aprender el movimiento Tajo como apoyo hasta que ya no fuera necesario. L, por su parte, finalmente logró desbloquear su último movimiento de nuevo, Acometida de Dragón. Todos los consejos que Wilda le había dado a Ash le facilitaron mucho el trabajo. Otro gran evento fue el 11º cumpleaños de Ash, que celebraron Delia, Tyden y toda la reserva natural. Cuando digo todos, me refiero a todos. Trabajadores y Pokémon por igual. Los dragones incluso se reunieron y recogieron algunos regalos para nuestro hijo, como bayas y otras plantas silvestres. Los dos más preciados e importantes. Una escama de dragón y una escama prisma. Fue una sorpresa para todos los humanos presentes. Ash fue el primero en salir de su asombro y abrazar la vida de los dragones. Estaba tan feliz. Los trabajadores le dieron varias Pokéballs para que pudiera llevar a sus futuros amigos en el futuro. Tyden le regaló una Pokéflauta para que le fuera más fácil despertar a Ladón o a cualquiera de sus futuros Pokémon cuando cayeran presa del poderoso canto de L. Otra razón era que Ash pudiera tocar con el canto de L. Ambos siempre hacían buena armonía. Delia, por otro lado, le enseñó a su hijo diferentes recetas de Poképuz que a los dragones les encantaban. Así, podía alimentar a sus dragones sin problema. Con la llegada del nuevo año, Ash ingresó a la academia. Tras un año bajo la tutela del profesor Oaki Dryden Sensei, ya no se quedaba atrás. Incluso se podría decir que iba por delante de sus compañeros en cuanto a Pokémon de tipo dragón y su cuidado en general. Su mentoría, el decano de la academia, se convirtió rápidamente en noticia y pronto se convirtió en el centro de atención no solo de profesores, sino también de alumnos. Sin embargo, a diferencia de Gary, no se comportaba con prepotencia, sino que era abierto y acogedor. Pronto se hizo muy popular y solicitado. Después de todo, ¿quién podría resistirse a una sonrisa tan grande y pura? El estudiante del sol, así lo llamaban. Tener una altaría y un Gible ya lo hacía bastante popular. Ash amaba la academia. Tenía que sentarse en la última fila para que él pudiera salir de su bola curativa durante la clase, pero gracias a su tarareo, podía quedarse quieto y prestar atención. En todo caso, el tarareo de Nepele es un regalo de Arceus para los profesores. Los alumnos nunca habían prestado tanta atención en clase. Si tenía mucha energía ese día, nadie lo regañaba si se daba palmaditas en su altaría o si salía a correr durante el recreo. Lo que lo llevó a la situación en la que se encontraba. Tropezar con un niño de pelo verde, en un rincón apartado del patio de recreo. Altaría. Gritó L, volando hacia su entrenador. Taría suspiró, acariciándolo con el hocico tras comprobar que estaba bien. Estoy bien, L le aseguró Ash con un suave gemido. La caída le dolió. ¿Estás bien? Lo siento mucho. No te había visto. Hizo una reverencia cortés al chico desconocido. Está bien, respondió, olfateando mientras abrazaba a un mono verde. ¿Es un pansaje? ¿Uno de los 3 monos elementales de Teselia? Preguntó Ash emocionado. Leímos sobre ellos en clase hoy. ¿Son tuyos? Sí, lo es, respondió el chico con una leve sonrisa. La emoción del otro chico era contagiosa. Soy Cyrandent, de Ciudad Striaton, tengo 13 años. Este es mi plato principal, pansaje. Pan. Entonces tú debes ser mi senpai. Exclamó Ash al notar que llevaba el mismo uniforme. Soy Ash Ketchum de Pueblo Paleta. Eso está en canto. Él es mi compañero L. Abrazó a Altaría variocolor. Altaría. Es hermosa y puedo ver lo unidos que están. Por cierto, ¿qué es un senpai? Preguntó Zilan confundido.
Ah, lo siento. Ash se sonrojó, actuando de forma adorable. Un senpai es un término cantoniano que significa estudiante de último año. Qué lindo. Chilló Zilan en su cabeza. ¿Cuántos años tienes entonces? Preguntó el chico mayor. 11 años. Respondió Ash con orgullo, mientras él se acercaba alegremente a él. ¿Tan joven y no extrañas tu casa? Preguntó Zilan, ahora con menos entusiasmo. Bueno, echo de menos al profesor Oak y la tranquilidad de Pueblo Paleta. Pero mi madre vino conmigo, así que no me siento muy solo. Respondió Ash, animándose rápidamente. Lo que pasa es que quiero convertirme en maestro dragón y el próximo campeón de canto. Verás, tengo edad, y Pueblo Paleta no está preparado para enseñar a niños como yo. Tuve suerte de que el profesor Oak conociera de Graiden Sensei. Aquí no tengo problemas. Me dejan tener a él fuera todo el tiempo y su tarareo me tranquiliza por completo. No tengo tiempo para extrañar mi hogar, necesito entrenar y estudiar para mejorar. ¿No es que nunca vaya de volver a Pueblo Paleta? ¿Sientes nostalgia? Sí, admitió Zilan, cabizbajo, como avergonzado. Me quedo en los dormitorios aquí en Ciudad Pelucid. El año pasado no tuve problemas, pero mis hermanos estaban conmigo. Verás, somos 3 hermanos. Cres, Chili y Zilan. Cada uno tiene un mono elemental. Cres tiene un Pampour y Chili tiene un Pansear. Siempre hemos estado juntos. Incluso vinimos a la misma prestigiosa academia por el mismo sueño. Abrir una cafetería barra gimnasio. Pero Cres y Chili son gemelos, la gente no lo nota por su color de piel y peinado diferentes, por no hablar de su comportamiento, pero por lo demás, se parecen. Son 2 años mayores que yo. Cuando llegaron a la academia, yo estaba mejor, ya que estaba en casa con mamá y papá, pero ahora Cres y Chili han vuelto a casa con ellos, y yo estoy aquí solo. No, no lo eres. Lo interrumpió Ash al notar que su nuevo amigo estaba a punto de llorar. Tienes a Pansaje. Me tienes a mí, a él y a Ladón, aunque aún no lo conozcas. Zilan miró a su nuevo amigo sorprendido, pero luego sonrió. Estás aquí por tu sueño, ¿verdad? ¿Por tu cafetería barra gimnasio? Concéntrate en eso y luego vete a casa a hacerlo realidad. Lo animó Ash. Mi mamá tenía una cafetería en Pueblo Paleta. Puede enseñarte algunas recetas. Tú puedes hacerla realidad. Es una cafetería donde tanto Pokémon como entrenadores pueden disfrutar comiendo allí. Es una idea excelente. Exclamó Zilan, animándose. Me pondré en contacto con Cres y Chili. Les encantará. Intercambiaban recetas e historias familiares durante todo el recreo. Incluso sus Pokémon tuvieron que llevárselos a rastras cuando sonó la campana. Estaban demasiado concentrados en su conversación como para darse cuenta de que el recreo había terminado. Así fue como Ash, a pesar de ser un chico muy popular en la escuela, conoció a su primer y mejor amigo, Zilandent. Entonces, ¿hoy vas a entrenar a L? Comentó Zilan mientras entraba al campo de entrenamiento en la parte trasera de la casa de Deandraiden. Zilan. Gritó Ash emocionado, antes de correr hacia su mejor amigo. ¿Qué tal? ¿Pasaste? Preguntó emocionado. Sí, respondió el peliverde. Me he convertido en el Pokémon Konoiseur más joven del mundo, aunque por ahora solo sea nivel C. Me alegro mucho por ti. Felicidades. Ash saltó sobre el niño mayor y le dio un abrazo de Usarin. Pansaje se acercó al otro Pokémon, mientras los dragones lo felicitaban. Mamá y yo te trajimos un regalo. Exclamó, saltando y corriendo hacia su mochila. Zilan se rió de su hiperactivo amigo. No había necesidad de un regalo. Sí. Es un momento muy importante. Hay que celebrarlo. Protestó Ash, con un puchero adorable y ojos de Growlithe. Por favor, acéptalo. Está bien, cedió, sabiendo que nunca podría vencerlo cuando le salieran los ojos de Growlithe. Ah, y te quedarás a dormir esta noche. Mamá te va a preparar un festín para celebrarlo, le informó Ash mientras le entregaba una cajita. ¿Alguna vez voy a ganar contra ustedes, los Ketchum? Preguntó Zilan, a nadie en particular, riendo levemente mientras tomaba la caja. No, Ash pronunció la P sonriendo con picardía. Estaba casi temblando de la emoción cuando vio a su amigo abrir la caja y revelar el regalo que había dentro. ¡Guau! Exclamó Zilan, mirando con asombro la piedra hoja dentro de la caja. No, no debiste. De verdad que no era necesario, no sé qué decir. Tartamudeó, incapaz de salir de su estupefacción. No puedo aceptarlo, dijo finalmente. Las piedras evolutivas son demasiado caras.
Bueno, lo harás, le dijo Ash con firmeza. Conseguiste convertirte en el conocedor Pokémon más joven de la historia. Eso hay que celebrarlo a lo grande. Por eso aceptarás la piedra hoja. SHH. Ash hizo callar a su amigo mientras abría la boca para protestar. Voy a ser un maestro dragón, Zilan. No me sirve una piedra hoja, ni ahora ni nunca. Le dijo. Si te preocupa el precio, no te preocupes. La Don la encontró mientras entrenábamos en la reserva natural. Después de demasiados movimientos de excavación en un simulacro de combate, el suelo se derrumbó, llevándose a la Don con él. Honestamente me preocupé por él por un segundo, pero pronto salió como si nada hubiera pasado, sosteniendo esa misma piedra hoja en su boca. Le informó al chico mayor. No me costó nada, así que no te preocupes y disfruta del regalo. Si estás seguro, Zilan finalmente cedió, sin ver mentira en sus ojos. Claro que Ash era demasiado puro para algo como mentir. Pero no lo usaré ahora. Ni Pansage ni yo estamos listos para la evolución. Todo a su tiempo, muchacho, respondió Ash, sonando de repente muy maduro. ¿De dónde salió eso? Se rió Zilan, sorprendido por la repentina madurez de su comentario. Ash siempre mostró un lado maduro en lo que respecta al cuidado de los Pokémon y su visión del mundo, pero nunca dijo cosas así. Eso es lo que Dryden Sensei siempre le dice a la Don, respondió Ash. Ya no quiere ser un pequeño gible y siempre me presiona para que le enseñe Draco Meteor. Suspiró. La mayor parte del tiempo consigo calmarlo y darle variedad a sus movimientos, para que no se centre demasiado en los movimientos de dragón. Pero nunca deja de querer que la evolución sea más rápida. Solo lo tengo desde hace medio año, pero se ha vuelto bastante fuerte, más fuerte que un gible, sin duda. Sigo sin saber por qué no evoluciona. Incluso yo me frustro a veces. Simplemente me siento triste por la Don. Pero Dryden Sensei siempre está ahí diciéndonos que debemos estar tranquilos y que todo llegará a su debido tiempo. Creo que sabe cuál es el problema, pero no lo dice. Suspiró una vez más, recordando lo difícil que era que la Don se concentrara en algo más que su energía de dragón. Le llevó una eternidad dominar el movimiento doble equipo, incluso con la ayuda de L. Solo cedió y aprendió tumba de arena y tormenta de arena, después de que Ash le prometiera que aprendería un poderoso movimiento de dragón como recompensa si los dominaba. Embestida de dragón fue una elección fácil, tras las indicaciones de Wilda y habiéndoselo enseñado ya a L. Sin embargo, la Don tuvo que pedirle a su pseudo madre Altaria que le enseñara para que lo aprendiera. Sin embargo, le llevó mucho tiempo encontrar la forma correcta de manejar a la Don, ya que era mucho más difícil que él, lo que le quitó mucho tiempo de su entrenamiento. Solo había logrado enseñarle pulso dragón y ataque aéreo, movimientos que dominó por completo hacía un par de semanas. Ash tuvo mucha suerte de que él fuera paciente y comprensiva, además de aprender nuevos movimientos rápidamente. De lo contrario, tendría dos Pokémon de tipo dragón frustrados e infelices entre manos. No había comprendido lo que decían sobre que convertirse en maestro dragón era un sueño muy difícil de alcanzar o que especializarse en Pokémon tipo dragón era un camino arduo, pero ahora lo entendía. Los Pokémon que trataba y cuidaba no los entrenaba. No eran suyos. Ahora que tenía dos Pokémon dragón, comprendía la preocupación que su madre había mostrado. Los dragones son criaturas muy inteligentes, que saben lo que quieren y poseen una madurez emocional comparable a la de los humanos. No son sumisos, sino testarudos, y lucharán con uñas y dientes hasta que les des lo que creen merecer. Si tenía problemas para manejar dos dragones, ¿cómo manejaría a un equipo completo? ¿Cómo lograría programar sesiones de entrenamiento para todos sin que se desatara una pelea o alguien se sintiera insatisfecho? Por ahora, tenía suerte. Él estaba muy por delante de la Don y lo consideraba su hijo. ¿Pero qué pasaría en el futuro? No podía permitir que ella se quedara atrás simplemente porque él carecía de la capacidad de entrenamiento. Así que decidió poner a la Don en su lugar. Él era familia, pero Ash seguía siendo su entrenador. Él era quien tomaba las decisiones y daba las órdenes. No al revés. Así que por eso estás entrenando a él hoy. Asegurándote de que no se quede atrás ahora que lograste calmar a la Don, o al menos lo suficiente por el momento. Zilan pensó en voz alta, notando la mirada preocupada en el rostro de su amigo. Fue esa capacidad de deducción la que lo ayudó a lograr el título de conocedor Pokémon más joven. Sabes que no tienes nada de qué avergonzarte, le dijo a su amigo, notando lo estresado que estaba por todo el asunto. Lo que le hizo dudar de sus habilidades como entrenador, incluso si aún no lo era oficialmente.
Estás haciendo un excelente trabajo entrenando a L y criando a Ladón, deberías estar orgulloso. No mucha gente de tu edad tiene Pokémon o incluso los está entrenando. Aún menos, Pokémon Dragón, dos de ellos. Te llevó un tiempo, pero encontraste la manera de evitarlo, deberías estar orgulloso, insistió. Raiden Sensei dijo algo parecido, respondió finalmente Ash, sin apartar la vista de los tres Pokémon que charlaban alegremente. Estaba muy orgulloso e impresionado de que solo me llevara 6 meses adaptarme a un nuevo dragón, un Gible, además. Incluso conseguí que entrenara como yo quería, aunque me costó mucha insistencia. Ladón es muy terco. Ambos rieron. Que incluso le dedicara un poco de tiempo a L, estaba muy orgulloso. Como debe ser, insistió Zilan. ¿Cómo puedo? Veo lo desentrenada que está L. Espetó finalmente, más enojado consigo mismo que con cualquier otra cosa. Siempre aprende los movimientos rápido o al menos muestra señales de mejora rápidamente. Pero esta vez nada. Una sesión entera de entrenamiento y ni una sola señal. Ah. Suspiró, cansado. A ver si puedo ayudar. ¿Qué movimiento le estás enseñando? Preguntó el chico mayor con dulzura. Raiden Sensei me dijo que ambos necesitan más diversidad en sus listas de movimientos. Ladón aún es joven y nuevo, así que puedo esperar a que evolucione para eso. Pero ya era hora de que él empezara a expandirse. Así que elegí un movimiento de tipo planta. Rayo solar. Respondió Ash. ¿Qué? Preguntó al ver la expresión de desconcierto de su amigo. Es un movimiento difícil, pero tiene el poder de dominarlo todo. Se defendió Ash. No lo dudo, respondió Zilan, levantando las manos en defensa para apaciguar a su inusualmente emotivo amigo. Pero intentas enseñarle a acceder a un nuevo tipo de energía que ni siquiera es de su tipo, por no hablar de enseñarle un nuevo movimiento que es muy difícil incluso para los Pokémon de tipo planta, con razón no muestra signos de mejora, Ash. Es buena, pero no puedes pedirle milagros. Él logró acceder a la energía del acero en menos de una semana, respondió, sin entender a qué se refería su amiga. Esta no es la primera vez que accede a otro tipo de energía. Lo hizo muchas veces incluso con energía de hadas. Además, tiene el poder necesario y... Entiendo tu forma de pensar y es correcta y en parte, le aseguró Zilan a su amigo, quien parecía más confundido y triste a cada segundo. A veces olvida lo joven que era Ash, incluso con toda su alegría e hiperactividad. Pero la única razón por la que logró usar energía de acero en menos de una semana fue que ala de acero es un movimiento de huevo suyo. Si intentara usar otro movimiento de acero, tendría el mismo problema que tiene ahora. En cuanto a la energía de hada, la línea Altaria siempre ha tenido facilidad para usar ciertos movimientos de tipo hada. Les sale natural. Incluso siendo Pokémon de tipo dragón. Pero eso es solo por el movimiento, no porque haya usado energía de tipo hada. Explicó con calma, al ver que Ash comprendía, y continuó. Dejemos rayo solar para más tarde y te recomiendo que le enseñes día soleado antes. Será un buen refuerzo. Además, contrarrestará el movimiento día lluvioso si alguien quiere usarlo contra ti. Ambos sabemos cuánto odia él tener las alas mojadas. Sí, lo hacemos, se rió Ash, esta vez mucho más tranquilo. Incluso puedes hacer que ambos lo aprendan juntos. La línea Gible puede aprender día soleado. Será una buena experiencia. Hasta ahora, entrenaban por separado, o él le enseñaba cuando no estaban en simulacros de combate o durante el entrenamiento de resistencia. Verás entonces si su competitividad es más fuerte que su vínculo. Sucede muchas veces en todos los equipos de dragones que quieren imponer su dominio. Que Ladón sea hombre y provenga de una línea pseudo-legendaria no ayuda, continuó Zilan. Mientras tanto, que él aprenda guardia algodón. Es un movimiento de tipo planta más fácil y le resultará más fácil a un Altaria que rayo solar. Podemos tener una sesión de entrenamiento juntos, con Pansage enseñándole a aprovechar la energía de tipo planta. Eso sería increíble. Exclamó, con los ojos brillantes de emoción ante la idea de entrenar con su mejor amigo. Hagámoslo entonces, dijo Zilan con una sonrisa, aliviado de que Ash sonara más como él mismo ahora. Lo que ninguno de los dos notó fue que Raiden y su Axorus los observaban desde las sombras. Raiden observaba con orgullo cómo el pequeño Pansage le enseñaba a Altaria, más grande de lo normal, cómo aprovechar la energía de tipo planta. Esos dos jóvenes tendrán un futuro muy prometedor. Siempre supo por Ash que tenía un don natural para los Pokémon, sobre todo para los dragones.
Todos se enamoraban de él, e incluso con su Gible. La mayor parte de su mal comportamiento se debía a su juventud e impaciencia. No a que no respetara a Ash ni lo considerara el líder. Ahora que Ash había logrado calmar a Ladon y ponerle límites, Tiden sabía que no habría problemas una vez que Ladon finalmente evolucionara. No debería haber mucha diferencia de comportamiento. La mayoría de las veces se comportaría con desconocidos en lugar de con aquellos a quienes Ladon considera su trueno. Con Zilan, al igual que con sus hermanos, había talento. Se convertirían en buenos líderes de gimnasio. Pero Zilan era mucho más que eso. Alcanzaría el nivel S como experto Pokémon. Tiden estaba seguro de ello. Si ya pudo desarrollar semejante plan y análisis a los 13 años, el maestro dragón no podía esperar al futuro. Así que, con una última mirada, pensando en su brillante futuro, dejó a los dos chicos entrenar solos y regresó adentro. Ash siguió el consejo de Zilan y, con la ayuda de Pansage, él aprendió a aprovechar la energía de tipo planta y a usar el movimiento guardia de algodón para finales de mes. Luego siguió el entrenamiento dual, que sorprendentemente no fue tan difícil. Había cierta competitividad, pero la mayor parte se debía a que él tomaba la iniciativa como líder dragón del trueno y Ladon la seguía. Ayudó que Ladon la admirara como figura materna, así que cuestionara su posición como líder no era un problema, al menos no todavía. Día soleado es un movimiento de tipo fuego, así que los dragones tuvieron que aprender a aprovechar otro tipo de energía una vez más y luego aprender a usar el movimiento. Les llevó otro mes. Pasó el año y llegó el verano. Zilan regresó a su pueblo natal para visitar a su familia mientras Ash se quedaba ayudando en la reserva. Fue difícil para los dos mejores amigos permanecer separados durante las vacaciones de verano, pero lo lograron. Ash tenía sus dragones y Zilan a sus hermanos, además de que se volverían a ver al comenzar el año escolar. Ash aprovechó su tiempo libre y entrenó a L para que aprendiera rayo solar. Quería sorprender a Zilan al terminar el verano. No lo lograron, pero sí dieron un gran paso adelante. Así que estaba muy orgulloso de ellos. Ash. Gritó Zilan a la entrada de la academia. Zilan. Exclamó Ash emocionado, corriendo hacia su amigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo está Pansage? ¿Cómo están tus hermanos? ¿Qué tal el verano? El niño podía tener 12 años ya, pero al abrazar al de 14, seguía actuando como si tuviera 11. Estamos todos bien, rió Zilan, divertido por la hiperactividad de su amigo. Mamá y papá nos llevaron de viaje y, para finales de verano, mis hermanos aprobaron el examen de líder de gimnasio. Recibieron fondos de la liga y empezarán a construir nuestra cafetería barra gimnasio este año. Aunque no lo abrirán hasta que me gradúe y apruebe el examen. Planeo hacerlo en cuanto me gradúe de la academia. ¡Qué genial! Exclamó Ash, con los ojos brillantes de emoción. Pero no me gusta la idea de que este sea el último año que vayamos juntos a la escuela. Hizo un puchero, entristecido por el recordatorio. Bueno, ¿y si te dijera que este año tendrás un nuevo amigo? Le dijo Zilan, intentando animarlo. Ash lo miró con curiosidad. Verás, esta academia no solo es prestigiosa por sus logros académicos, sino también por preparar a sus estudiantes en el arte de cuidar y luchar contra Pokémon. Creo que incluso están añadiendo algunas actividades extracurriculares para los interesados en los concursos Pokémon. Así, cuando los estudiantes entran en sus últimos 3 años de escuela, se les presenta una gran variedad de Pokémon para elegir. Ese Pokémon es el que los acompañará durante el resto de su experiencia en la academia y el que les entregará la junta escolar al graduarse. ¿En serio? Exclamó Ash, sorprendido y emocionado a la vez. ¿Cómo no lo sabía? Porque se supone que los estudiantes no deben saberlo, respondió Zilan. Si no, elegirán al Pokémon por su fuerza, porque es raro o algo así. Además, porque a veces los profesores ven que el Pokémon que eligieron no es el adecuado, y a lo largo de los 3 años podrían darles uno nuevo. ¿Qué crees que le pasará al niño o niña que pensó que ese Pokémon sería su inicial y luego se lo quitan? Si solo es un Pokémon con el que se hicieron amigos y con el que entrenan para las tareas escolares, se entristecerán, pero si se suponía que sería su inicial y estarán devastados. Entonces, ¿por qué me lo cuentas? ¿Cómo lo sabes siquiera? Preguntó Ash, confundido. Porque ya tienes un Pokémon inicial y es imposible que no te lleves bien con él. Zilan le revolvió el pelo, haciéndole reír tiernamente. Lo sé porque cuando volví a casa en verano, vi el mismo Pokémon que usaron mis hermanos durante su tiempo en la academia. Me lo explicaron todo entonces. ¿Qué Pokémon les tocó? ¿Qué Pokémon te tocará?
Preguntó el niño pequeño, sin apenas contenerse de la emoción. Chili recibió un Lituit que evolucionó a Lampent. Dean Dryden también le dio una piedra Crepúsculo cuando se graduó junto con sus Pokémon. Ahora posee un Chandelure. Son Pokémon de tipo fantasma/fuego. Cres recibió un Timpole que evolucionó a Seismitoad. Es un Pokémon de tipo agua/tierra. Yo recibí una Sewaddle. Ahora es una Leavangi. Es un Pokémon de tipo bicho/planta. Respondió Zilan. ¿Podré conocerla? Los ojos de Ash brillaron, apenas conteniendo su emoción. Algún día se rió Zilan. Ahora, mejor ve a clase. Sí, señor. Saludó Ash, corriendo hacia su aula. Los dos chicos estaban en su mundo, riendo y bromeando, sin percatarse del gran impacto que causaban a su alrededor. La mayoría de los estudiantes en el pasillo habían dejado de hablar para voltearse a mirarlos. Pero no eran una pareja cualquiera, eran la pareja popular. Zilandent. No solo era guapo y el mejor estudiante de la academia, sino también el Pokémon Conoiseur más joven en la historia de Teselia. Ya tenía un Pokémon inicial y se rumorea que se unirá a sus hermanos dirigiendo un gimnasio en cuanto se gradúe de la academia. Tenía a todas las chicas enamoradas de él y a todos los chicos envidiándolo. Ash Ketchum. El adorable Ash, que se había ganado el corazón de todos con su sonrisa de Sunflora y su amabilidad. Siempre echando una mano a quien lo necesitara. Era el mejor estudiante de su clase, sin mencionar que su mentor era el mismísimo decano de la academia, el líder de gimnasio más fuerte de Teselia y maestro dragón. Ya tenía un Pokémon inicial y otro, ambos dragones. Por separado, son impresionantes, pero juntos ofrecen una vista impresionante. Sorprenden y detienen conversaciones. Ni siquiera lo saben. El rey y el príncipe de la academia. Buenos días a todos. Saludó Ash al entrar en la habitación, sin perder ni un segundo en liberar a L de su bola curativa. Alría. Saludó el majestuoso Pokémon junto a su humano. El aula se quedó en silencio en la entrada principal y se tomó un momento para observar la imagen angelical que formaban. Antes de que todos se apresuraran a devolver el saludo, la clase tuvo que callarse y sentarse, pues estaba a punto de empezar. Sorprendentemente, no fue su profesor quien entró, sino el decano Dryden. Muchos estudiantes se volvieron hacia Ash con curiosidad, pero el chico simplemente se encogió de hombros, tan confundido como ellos. Sabía que hoy era el día en que recibirían Pokémon, pero no esperaba que fuera Dryden Sensei quien los repartiera. Hola clase, hoy tendremos una actividad muy interesante, comenzó el maestro dragón. Como saben, la academia es muy conocida por preparar a sus estudiantes en el arte del cuidado y la lucha contra Pokémon. Pero ¿cómo podemos hacerlo sin que tengan experiencia? Así que, cuando los estudiantes entran a sus últimos 3 años de escuela, les presentamos una gran variedad de Pokémon, de los cuales podrán elegir uno que los acompañará en sus tareas escolares. Ya sea en el aseo, el duelo, la curación o incluso la cocina, ya que necesitarán aprender a alimentar a diferentes tipos de Pokémon. Pronto la clase estalló en una charla animada. Sin embargo, eso no es todo, continuó Dryden, silenciándolos a todos con éxito. También recibirán una Pokédex que les servirá de guía para lidiar con sus Pokémon y otros Pokémon. Otra cosa que deben saber es que los Pokémon que reciban se quedarán en la academia, no se los llevarán a casa y, si la junta de la academia ve que no son compatibles, tendrán que cambiar de Pokémon. Así que elijan con cuidado. Si la junta de la academia descubre que alguno de ustedes abusa o descuida a sus Pokémon, serán expulsados de inmediato. Los estudiantes se quedaron sin aliento, algunos incluso temblaron de miedo al ver la mirada de Dryden. Nunca lo habían visto tan parecido a un dragón como entonces. Ahora, Ash, sube y enséñales a tus compañeros a usar una Pokédex. De acuerdo. Respondió Ash, dándole una palmadita a L antes de dirigirse hacia su mentor y enfrentarse a sus compañeros. La Pokédex no solo te cuenta la biografía de los diferentes Pokémon y en qué evolucionan. También te informa sobre los diferentes tipos de ventajas y desventajas. También puedes investigar los diferentes movimientos que tu Pokémon puede aprender. Si la colocas sobre su Pokémon Ball, puedes analizarla y te mostrará mucha información. Así. Sacó la bola curativa de él y su Pokédex para analizar sus datos. Decía. Pokémon. Altaría. Género. Femenino. Habilidad. Cura natural. Tipo. Dragón/volador. Conjunto de movimientos.
picotear, asombrar, cantar, ataque de furia, voz desarmante, actualizar, canción de perecer, salvaguardar, derribar, movimiento espejo, aliento de dragón, danza del dragón, as aéreo, doble equipo, garra de dragón, pulso de dragón, ataque aéreo, guardia de algodón y día soleado. El Pokémon sabe que los movimientos del huevo son ala de acero y carga dragón. Nota. Este Pokémon es Shimby. Los movimientos de huevo ala de acero y acometida dragón están desbloqueados. ¡Guau! Muchos estudiantes jadearon, girándose hacia el Pokémon tarareante que se estaba acicalando. ¡Es tan genial!, exclamó uno. Sabe muchísimos movimientos, dijo otro. Es una luchadora increíble, gritó uno, provocando la risa de muchos. Lo sé, exclamó Ash, riendo. Él es increíble. Dicho Pokémon recibió todos los elogios con la cabeza en alto. ¿Y qué pasa con tus otros Pokémon?, preguntó una chica emocionada. Sí, y tu Gible, exclamó un niño. Ash se volvió hacia su mentor, quien se rió entre dientes y dijo: adelante. Luego devolvió la bola curativa y sacó la Pokébola del ladrón. La Pokédex decía: Pokémon Gible. Género: masculino. Habilidad: piel áspera. Tipo: dragón barra tierra. Conjunto de movimientos: placaje, ataque de arena, cavar, mordisco, derribo, danza dragón, corte, garra de dragón, doble equipo, acometida de dragón, tumba de arena, tormenta de arena y día soleado. El Pokémon conoce el movimiento del huevo cola de hierro. Nota. El movimiento del huevo aún no se ha desbloqueado. Muchos estudiantes miraron a Ash sorprendidos. ¿Es un Pokémon bebé?, preguntó uno sorprendido. ¡Qué fuerte!, exclamó una chica, mirando a Ash con estrellas en los ojos. Como se esperaba de un dragón, dijo un niño. Ya basta de los Pokémon de Ash, dijo finalmente el maestro dragón. ¿Listos para conseguir los tuyos? Sí, exclamaron todos con la sangre bombeando. Nunca han estado más preparados. ¿Estás emocionada, L?, me preguntó mi humano con dulzura, abrazándome mientras esperábamos con todos los jóvenes humanos afuera del edificio para estudiar. Por supuesto, respondí con voz suave. Claro que estaba emocionada. Iba a tener otro bebé. Mi dulce humano me contó lo que le había dicho su amigo humano. Si tomábamos la decisión correcta, este Pokémon algún día se convertiría en un miembro permanente de nuestro trueno. Aunque mi humano lo llama familia. Así que decidí quedarme al margen. No solo para proteger a mi humano en caso de que algún Pokémon decidiera atacar, sino también para ayudarlo a tomar la decisión. Ash es nuestro humano y maestro. Es el líder alfa de nuestro trueno. No puedo decidir por él, es su decisión. Pero no permitiré que cualquiera entre al trueno. Mi humano es perfecto. Es amable, desinteresado y fuerte. Nos fortalece y lo hace rápido. Pero eso solo es posible porque tanto Ladón como yo queremos, porque entrenamos duro y nos entregamos al máximo. Así que, si el próximo Pokémon quiere unirse, debe ser igual de decidido y con una voluntad férrea. De lo contrario, nosotros, no lo aceptaremos. ¿Qué tipo de Pokémon crees que nos ha preparado Gaiden Sensei?, preguntó mi humano, sonriéndome dulcemente. Cómo me encanta esa sonrisa. Desde que era pequeño su hablu. Quizás haya un Charmander. O un Orsea, exclamó emocionado. Sé que no son realmente de tipo dragón, pero pertenecen al grupo de tipo huevo de dragón. No es que Raiden Sensei vaya a tener un tipo dragón puro esperando a sus alumnos. Es demasiado peligroso para quienes no están acostumbrados. Los maestros dragón sí entrenan Pokémon del grupo huevo de dragón, continuó. Lance tiene un Charizard. Claire tiene un Kingdra, que es de tipo dragón. ¿Qué ganas? Yo tampoco, exclamé, preparándome para ponerlos a prueba a todos. Tal como mi humano dedujo, había un Charmander y varios Orsea. No solo eso, también había un Treecko y algunos Scraggy. Sin embargo, mi amo se enfocó directamente en el tipo fuego. No es de extrañar, Charmander es uno de los 3 iniciales de Kanto, y muchos chicos cantonianos sueñan con tener uno. Pero este era débil, demasiado orgulloso y engreído. Un alborotador, que no respetaba ni a mi amo ni a nadie del trueno. No merecía un lugar en nuestra familia, como nos llamaba mi humano. Por suerte, él lo creía, o al menos, vio mi rechazo y se alejó del tipo fuego. Nuestra siguiente parada fue el estanque. Otro chico humano ya había elegido a Treecko.
No es que lamentara esa elección. El tipo planta parecía fuerte y decidido, pero algo en tenerla en nuestro trueno simplemente me parecía extraño. Había tantos Orsea, casi 10. Parecían bastante populares, sobre todo entre las chicas humanas. Sin embargo, en cuanto vieron llegar a mi humano al estanque, retrocedieron unos pasos y esperaron. Asentí complacido. Por supuesto, se harían a un lado y le darían a mi humano la primera opción. ¿Cómo es su derecho? Ash no se dio cuenta, demasiado concentrado en los Pokémon, como siempre, para ver qué pasaba a su alrededor. Disculpe, Lady Altaria, dijo finalmente un valiente Orsea, acercándose a nosotros. ¿Por qué las chicas humanas retrocedieron de repente cuando llegó el chico humano? Preguntó. Es porque mi humano es el más fuerte, atamanada, respondí. Además, es querido y respetado. Es su líder. Así que, si le interesa elegir a alguno de ustedes para unirse a nuestro trueno, tiene derecho a ser el primero. Para entonces, muchos Orseas se habían acercado, escuchando atentamente. Las chicas humanas lo entienden y se apartaron para dejarlo pasar. Ahora miraban a mi humano con respeto y curiosidad. Me alegró mucho. Comparado con ese irrespetuoso Charmander, era un buen cambio de aires. Si elegimos a uno de ellos, habrá menos posibilidades de que surjan problemas en el futuro. Una Orsea me llamó la atención. Nadaba en medio del estanque, orgullosa, con aires de realeza. Justo cuando estaba a punto de llamarla, una chica humana se acercó y nos interrumpió. Ash gritó tímidamente. Sí, Ashley. Mi humana se giró y sonrió radiante, haciendo que ella y muchas otras se sonrojaran. Me burlé, pero no podía culparlos. Mi humano era el más lindo, hay que estar ciego para no verlo. Simplemente me pregunto por qué estás aquí y no en el campo rocoso, preguntó. Bueno, Orsea evoluciona a Saedra, y luego con una escama de dragón, se convierten en Kingdra, un tipo dual agua/dragón, mi humano le informó. No, eso ya lo sabía. O sea, ¿por qué elegirías a un Orsea cuando hay un Axew? Sus palabras nos congelaron a ambos. O sea, todos saben que querrás tener el mismo Pokémon que tu mentor, así que te dejaron elegir a Axew. Hay un Axew. Hay un Axew. Exclamamos ambos al mismo tiempo, saltando sobre nuestros pies para pararnos frente a la chica humana. ¿Por qué Dryden Sensei permitiría que un Pokémon de tipo dragón puro se mezclara en este grupo? Preguntó Ash, avergonzado. Es demasiado peligroso para los estudiantes normales. Pero tú no eres un estudiante normal, entró otra chica en la conversación. Laura tiene razón, continuó Ashley. Seguro que el decano tenía a Axew en el grupo para ti, claro, solo si quieres elegirlos. Si prefieres un Orsea, también puedes. Se corrigió rápidamente, con la cara roja. No, no lo sé, respondió Ash, mirando al suelo, confundido y perdido. Miré a mi humano sorprendido. Nunca lo había visto así. Me preocupó. Tengo muchas ganas de tener un Axew, pero no quiero que parezca que estoy copiando a Dryden Sensei. Eso es una tontería. Lo reprendió Laura. Miré a la humana con enojo. Estaba a punto de lanzarle un pulso dragón por insultar a mi amo, pero sus siguientes palabras me detuvieron. Tienes un altaría variocolor y ungible. Todo el mundo sabe que no lo estás copiando. ¿Y qué tal si consigues un Axew? No es que haya muchos Pokémon para los maestros dragón. Además, no es que vayamos a quedarnos con estos Pokémon, intentamos no reaccionar ante esas palabras. Entonces, ve al campo rocoso y consigue ese Axew. Entendido. Ash saludó a las chicas, mucho más animadas ahora, antes de correr hacia el posible nuevo miembro de nuestro trueno. Si no sirven, siempre podemos volver al estanque y buscar a Orsea. Ahí está, L. Allí estaba, en medio del campo rocoso. Parecía triste, con la cola y las orejas gachas. No podía culparlo, todos los humanos lo ignoraban y no sabía por qué. Cuando mi amo se arrodilló ante él, Axew levantó la cabeza de golpe y abrió los ojos de par en par, conmocionado y esperanzado. Tan joven e inocente, mirándolo a mi amo con asombro y a mí con adoración. Pero había un fuego tras esos ojos de bebé, un fuego que ardía con firme determinación, con ganas de demostrar su valía. Me recordó a Ladon cuando lo conocimos. Fue entonces cuando comprendí por qué me sentía tan mal todo el día, qué les faltaba a todos los demás Pokémon. Parece que el maestro pensaba lo mismo. Oye, Axew, ¿te gustaría unirte a nuestro trueno? Preguntó con una brillante sonrisa.
Cuando el bebé Pokémon saltó a los brazos de mi humano, supe que teníamos la respuesta que buscábamos, y nuestros trueno habían crecido en número. Parece que no tuve que poner a prueba a nadie hoy. Ash estaba muy feliz. Por fin tenía un Axew. Solo necesitaba encontrarle un buen apodo para su nuevo amigo. A Ladón le encantará dejar de ser el más pequeño. Sin embargo, Ash no era el único feliz. Ahora que estaban de vuelta en clase, podía ver claramente las caras de felicidad de sus compañeros. Sostenían sus Pokéballs y leían la información en su nuevo Pokédex. Ash. Gritó Ashley, de pie frente a su escritorio con Laura. ¿Al final atrapaste a Axew? Preguntó con una gran sonrisa. Parecía muy contenta con su Pokémon. Yo sí. ¿Y ustedes? ¿Atraparon una Orsea? Preguntó Ash, sin borrar su sonrisa de Sunflora. Sí, respondió Laura. Estaba más serena que los otros dos, pero aún así se notaba su felicidad. No había nada como atrapar a tu primer Pokémon. Tuvimos suerte. De todos los Orsea, los nuestros eran los únicos con una habilidad. ¿En serio? ¿De qué tipo? Preguntó Ash emocionado. Como todos sus Pokémon tienen habilidades, a veces olvida que no era tan común. El mío tiene Swift Swim y el de Laura tiene Sniper, respondió Ashley, igualando su entusiasmo. Eso es genial. Exclamó Ash. Para él, los Pokémon nunca envejecerán. ¿Y el tuyo? Le preguntó Laura, interesada en saber qué tipo de habilidad, si tenían alguna, y conjunto de movimientos tenía el Pokémon Dragon. No, no se respondió Ash tímidamente, frotándose la nuca mientras reía. Estaba tan emocionado por tener por fin un Axew como Dryden Sensei que se me olvidó por completo ir a echarle un vistazo. Incluso él le sudó una gota al ver el desliz de su humano. Pero se veía tan lindo, tan tímido, que Ash hizo suspirar a muchos niños y niñas al verlo. A la alta. Él le dio un codazo a su humano, señalando su Pokédex. Tienes razón, L, hagámoslo ahora mismo, y así, todos los estudiantes dejaron de hablar para mirar a Ash. Pokémon. Axew. Género. Masculino. Habilidad. Rompedor de moldes. Tipo. Dragón. Conjunto de movimientos. Mirada lasciva, mordisco, cara aterradora, falso golpe y tajo. El Pokémon sabe que los huevos mueven en Deabory Night Slash. Nota. Los movimientos del huevo aún no se han desbloqueado. ¿Rompemoldes? ¿Qué clase de habilidad es esa? Preguntó un chico. Tu suposición es tan buena como la mía, respondió Ash, con la misma confusión que el resto de la clase. Pero él le parecía bastante interesado en la Pokéball que tenía en la mano. Pero por la reacción de L, parece una habilidad interesante. Lo es, respondió Dryden Sensei al entrar al aula. Todos los estudiantes regresaron rápidamente a sus asientos. Cuando un Pokémon con rompemoldes usa un movimiento, los efectos de todas las habilidades ignorables se ignoran mientras se usa el movimiento. Un ejemplo sería si tu Axew usa terremoto contra un oponente con levitación, este aún puede golpear. Todos abrieron los ojos de par en par, sorprendidos. Ash en especial, al volver la mirada a la Pokéball que tenía en la mano. Además, las habilidades que previenen estados de salud, como inmunidad e inconsciencia, no protegerán al Pokémon de recibir el estado de salud. Sin embargo, muchas de estas habilidades también tienen efectos para curar al Pokémon del estado de salud si lo padece, los cuales se activarán inmediatamente después de ser afectados, incluso si fue causado por un Pokémon con rompemoldes. Como Tuele, que posee cura natural. Eso es genial. Ahora fueron todos, no solo Ash, quienes dijeron eso. Sí, lo es. Dryden se rió entre dientes dirigiéndose a sus alumnos. Ash abrió la selección de movimientos para Axew en su Pokédex y ya estaba planeando qué enseñarle. Empezó con Danza Dragón para que aprendiera a conectar con su energía dragón y así fortalecer al bebé Pokémon. Quizás incluso la Don le enseñaría para que finalmente pudiera aprender a ayudar a los demás. Después, él les ayudó a ambos a aprender Pulso Dragón. También decidió enseñarle trituración y doble corte, ya que, al notar por los movimientos, sabía que tenía bastante facilidad con la energía oscura y con sus garras como armas principales. Estaba tan absorto en sus pensamientos y tomando notas de entrenamiento en su Pokédex que la próxima vez que Dryden Sensei habló se sobresaltó, habría dejado caer la Pokédex si no hubiera sido por él. Gracias, niña, susurró, besando su cabeza mientras Dryden Sensei hablaba. Pero por muy interesante que sea la habilidad de Axew de Ash, este Pokémon no es raro en esta región.
No como el EB de Celeste. Ash miró fijamente a la tímida chica de cabello y ojos verde azulado, que estaba sonrojada y miraba su regazo. ¿EB? ¿El Pokémon marrón y esponjoso con el que la vi? Preguntó un chico. ¿De verdad es tan impresionante que eclipsaría a un dragón? Muchos otros estudiantes compartieron su opinión. ¿EB, el Pokémon de la evolución? Preguntó Ash lentamente, asegurándose de haber oído bien. Para entonces, los demás estudiantes se habían dado cuenta de que era un gran problema si recibía esa reacción de un entrenador de dragones. El mismo Pokémon que tiene 8 evoluciones diferentes, al que se le creó el término evoluciones específicamente para su especie. El mismo Pokémon que no se encuentra en Teselia ni en Hoenn. Que son incluso difíciles de encontrar en Kanto, Johto y Sinnoh. Para entonces, todos los estudiantes miraban a Celeste con los ojos como platos. Sí, exactamente ese EB, respondió Dryden Sensei, sonriendo con orgullo al saber que era su estudiante quien sabía lo especial que era un EB. Incluso se podría decir que, comparada con las otras regiones, si no tiene la mayor población, pero nada comparado con Kalos, Alola y Paldea, donde son comunes. Han sido tema de estudio para muchos profesores a lo largo de los años. Incluso para quienes estudian la evolución de los Pokémon, EB sigue siendo un misterio sin resolver. Lo único que saben con certeza es que son originarios de la región de Paldea. La región de donde proviene Celeste, por eso sabía lo especiales que son. Yo solo pude encontrar uno. Lo que me intriga es por qué sabías de ellos, Ash. No son tan comunes en Kanto. Mi abuela era de Paldea, respondió. Tenía una pareja de Umbreon y Espeon. ¿Tu abuela era de Paldea? Celeste se giró hacia Ash y preguntó sorprendida. Sí, mi mamá también se crió allá antes de que se mudaran a Kanto, respondió Ash, con una sonrisa a su sorprendido compañero de clase. ¿Umbreon y Espeon? Preguntó Laura. ¿Qué clase de Pokémon son esos? Bueno, y comenzó Dryden Sensei, encendiendo el proyector. Una imagen de EB rodeado de 8 flechas que apuntaban a diferentes Pokémon apareció en la pizarra blanca. Bien, como mencioné antes, EB es un Pokémon de tipo normal que puede evolucionar en 8 Pokémon diferentes. Los más comunes son Vaporeon, Jolteon y Flareon, señaló al nivel superior de Pokémon. Como pueden adivinar, Vaporeon es un Pokémon de tipo agua, que evoluciona de EB al estar en contacto con una piedra de agua. Jolteon es un Pokémon de tipo eléctrico, que al estar en contacto con una piedra de trueno. Flareon es un Pokémon de tipo fuego, que necesita una piedra de fuego para evolucionar. Los estudiantes no podían apartar la vista de la proyección, no podían creer que un Pokémon pudiera tener tantas evoluciones. Las siguientes 2 evoluciones son Umbreon y Espeon. No son muy comunes, pero tampoco difíciles de encontrar. Umbreon es un Pokémon de tipo siniestro y Espeon es de tipo psíquico. Si evolucionan durante el día sin la ayuda de ninguna piedra, se convierten en Espeon, pero si lo hacen durante la noche, evolucionan en Umbreon. Los siguientes son Glaceon, Silveon y Leafeon, dijo, señalando el nivel inferior. Son los más raros de encontrar. Déjame adivinar. Leafeon necesita una piedra hoja para evolucionar. Interrumpió un tipo con una expresión de suficiencia en su rostro. No, dijo Dryden Sensei con cara seria, provocando la risa de muchos estudiantes. Pero sí adivinaste su tipo. Leafeon es un Pokémon de tipo planta. Pero necesita una roca musgosa para evolucionar. Glaceon es de tipo hielo y necesita una roca helada para evolucionar. Ahora bien, Silveon tiene una evolución bastante engañosa. Son Pokémon de tipo hada que nadie puede explicar con certeza, ya que evolucionan durante el día sin ningún objeto evolutivo, como los de Espeon. Lo único que podría explicar este fenómeno son las teorías de que EB necesita saber 1 o 2 movimientos de tipo hada antes de evolucionar a Silveon. Pero aún así, ninguna de estas teorías se ha verificado. ¿Quién hubiera imaginado que un Pokémon tan esponjoso podría ser tan complicado? Comentó Ashley, y muchos compañeros estuvieron de acuerdo con ella. Son todo un misterio evolutivo, coincidió Dryden Sensei. Lo que me da curiosidad es por qué elegiste un EB. ¿Fue porque son originarios de tu región? Ash entonces comprendió por qué su mentor la había llamado, mientras las palabras de Zilan de esa mañana resonaban en su cabeza. ¿Elegiste a EB porque son de Paina? ¿O porque son raros en otras partes? Bueno, de repente sacó 4 Pokéballs y las lanzó al aire. Un Espeon y un Umbreon aparecieron en su escritorio, seguidos de 2 EB que aterrizaron en su regazo. Muchos se quedaron boquiabiertos al verlos, incluso Dryden Sensei arqueó una ceja.
Rescaté a estos dos de un entrenador que quería que forzaran un apareamiento para reproducirse y vender sus huevos por dinero. Muchos apartaron la mirada con disgusto, Ash y Raiden Sensei parecían enojados. Terminaron juntos y tuvieron dos hermosas gemelas, acurrucó a los dos EB, quienes le lamieron las mejillas juguetonamente a cambio, haciéndole reír a ella y a muchos compañeros de clase. Pero solo porque quisieron y después de curarse del abuso. Cuando estos dos finalmente salieron de sus huevos, decidí convertirme en entrenadora de EB. Como planeo ser coordinadora, no necesito la variedad, y tener Pokémon lindos de diferentes tipos me funciona. ¿Las chicas ya decidieron en qué quieren evolucionar? Preguntó Raiden Sensei, esta vez más relajado. Sí, sonrió Celeste, dándole una palmadita al EB de la izquierda. Este quiere ser un Vaporeón y el otro un Flareón. Raiden Sensei levantó una ceja por segunda vez. Sí, tuve la misma reacción. Puede que sean gemelos, pero son completamente diferentes, como el agua y el fuego. Así, sin más, recuperó a sus Pokémon y la clase volvió a la sesión con su tutor. Pero Ash no podía olvidar la historia de Celeste. Ambos eran tan parecidos que encontraron y salvaron a sus Pokémon iniciales de un entorno abusivo, lo que los llevó a especializarse en un tipo de Pokémon, o en un Pokémon en el caso de Celeste. Quizás, solo quizás, pueda conseguir un segundo amigo. Bien, estudiantes, ahora que han elegido a su Pokémon, nos dirigiremos al campo de entrenamiento, donde sus compañeros mayores estarán allí para guiarlos en el proceso de cuidado de un Pokémon. Estarán ahí para ayudarles con todo lo que necesiten saber. Para aprender a entrenarlos, para saber qué tipo de comida les gustará y para contarles sobre sus experiencias previas con Pokémon. Su tutora, Amanda, les dijo a los estudiantes. Como tenemos el mismo número de estudiantes, dos de ustedes tendrán que compartir el mismo mentor. Ash, Celeste, lo siento, pero tendrán que compartir. Como ya tienen Pokémon, creo que no sufrirán por la decisión. Su mentor será Zilandent, ya que nadie en esta clase eligió un Pokémon bicho, así que no tenemos a nadie con quien emparejarlo. Además, es el mejor estudiante de la escuela y el único calificado para ayudar y aprovechar al máximo el espectro de habilidades de EV. Además, no tenemos ningún estudiante de último año con un Pokémon Dragón, y el único que sabe lo suficiente como para no ponerse en peligro mientras los ayuda a entrenar es Zilan. No te preocupes, Sensei, respondió Ash con una gran sonrisa, muy contento con la situación. Zilan y yo somos mejores amigos. A mí tampoco me importa, añadió Celeste, sonrojándose ligeramente por volver a ser el foco de atención. ¡Qué suerte!, murmuró Ashley. Bien, respondió Amanda. Entonces, vámonos. Mientras la clase marchaba tras su maestro, rumbo al campo de entrenamiento, Ash aminoró el paso para terminar al final del grupo, junto a L y Celeste, quien había derrotado a Espeón y Umbreon. Hola, la saludó Ash, tímidamente. Celeste lo miró, sorprendida por su inusual timidez, y lo saludó con un ligero rubor. Hola. Yo también salvé a L, soltó, tomándola por sorpresa una vez más. Umbreon y Espeón también miraron al chico conmocionados, luego su mirada se dirigió al gran dragón, sin dar crédito a sus oídos. Entiendo, quiero decir, entiendo lo que sientes, se corrigió con un rubor. La impotencia al saber que tu querida amiga resultó herida y que no pudiste hacer nada al respecto hasta después. La ira hacia quienes lastimaron a nuestra familia, el miedo a que eso vuelva a suceder. La impotencia que sienten al tener pesadillas sobre sus días de cautiverio, continuó Celeste, más serena y seria. ¿Cuál es su historia? Red de tráfico de dragones, respondió, riendo sin humor ante su estremecimiento y los gruñidos de su Pokémon. Exactamente lo que pienso. Él era solo una Swablu por aquel entonces. Luchó con todas sus fuerzas para escapar y lo logró. La encontré en el bosque, cerca de mi pueblo, con un ala rota, y se lo conté al profesor Oak. Más tarde, él ordenó que se cancelara todo el proyecto. La obligaron a permanecer en tierra durante más de un mes y, cuando por fin pudo volver a volar, le daba miedo. Tardó semanas en volver a los cielos. ¿Népele? ¿La misma Altaría que vuela como si hubiera nacido en el cielo y perteneciera a él? Preguntó Celeste, sin creer que el mismo Pokémon que danza en el cielo con tanta gracia alguna vez tuvo un problema con ello. ¿De verdad me entiendes?, dijo entonces con asombro, al ver la verdad en sus ojos. Sí, quiero y me gustaría que fueras mi amigo, propuso tímidamente. A mí también me gustaría, le devolvió la sonrisa. Bien, estudiantes, ya saben con quién están, formen parejas. Gritó Amanda, sobresaltando a la nueva pareja.
Estaban tan concentrados en su conversación que no se dieron cuenta de que habían llegado al campo de entrenamiento y de que el profesor les estaba entregando la lista de mentores. Por suerte, ya sabían con quién estaban emparejados. Ahora cada uno busque a su mentor y conózcanlo a él y a su Pokémon. Tendrán todo el día para hacerlo. Ash. Gritó Zilan a su amigo mientras el resto de los estudiantes se dispersaban. Y tú debes ser Celeste, le sonrió con encanto a la chica, quien esta vez no se sonrojó por timidez, sino por lo guapo que era el chico de pelo verde. Reserve nuestro árbol, le dijo a Ash, quien sonrió radiante. Allí nadie nos molestará y podremos eliminar a todos nuestros Pokémon. Vengan, les encantará. Le dijo Ash a Celeste mientras seguían a Zilan. Al llegar, Ash sacó las Pokéballs de Ladón y Axew y las lanzó al aire. Salgan, chicos. Celeste siguió su ejemplo y de repente había 3 EV junto a sus otros Pokémon. ¿Por qué no les explicas qué está pasando a los demás? Su Altaría asintió mientras los humanos se giraban hacia el mayor. Lo que ninguno de ellos sabía era que él les había contado todo a los demás Pokémon. Incluso eso de que, si eres compatible una vez que te gradúes, acabarás formando parte del equipo. Umbreon y Espeon parecían muy contentos con la noticia, ya que una de sus hijas se había enamorado del EV macho y no querían que se separaran después de unos años. El propio Ladón también estaba muy contento con la noticia. Ya no sería el más pequeño. Sin mencionar que su nuevo hermanito es monísimo. Entonces, creo que es mi momento, dijo Zilan, Sal, Pansage, Leavanny. ¡Guau! Ash y Celeste miraron a Leavanny con asombro. Era la primera vez que veían uno en persona. La mayoría de la academia estaba acostumbrada a ver a Pansage durante el recreo, ya que el mono nunca se separaba de Zilan fuera de clase. ¡Qué bonito!, murmuró Celeste, haciendo que el Pokémon bicho barra planta se sonrojara e hiciera una reverencia complacido por el cumplido. Bien, quiero que ambos lean la información de su nuevo Pokémon, pero también quiero que Celeste use su Pokédex con sus otros Pokémon. Ya conozco los otros Pokémon de Ash y su estilo de entrenamiento, así que estoy en desventaja, les dijo Zilan. Entendido, respondió Ash. Yo voy primero, ofreció al ver que Celeste apartaba la mirada con timidez. Al igual que en el aula, su Pokédex decía: Pokémon. Axew. Género. Masculino. Habilidad. Rompedor de moldes. Tipo. Dragón. Conjunto de movimientos. Mirada lasciva, mordisco, cara aterradora, falso golpe y tajo. El Pokémon sabe que los movimientos del huevo son Endeavor y Night Slash. Nota. Los movimientos del huevo aún no se han desbloqueado. ¿Rompemoldes? Tarareó Zilan con una sonrisa en los labios. Tú y tu suerte, Ash, dijo el chico con una risita tímida, mientras su Pokémon elogiaba a Axew, quien disfrutaba de los cumplidos. Eres el siguiente. Iré en este orden. Umbreon, a quien apodé Mix, Espeon, Dolos, el gemelo mayor de EV con un lazo azul, Nayad, el gemelo menor de EV con un lazo rojo, Estia, y el EV más nuevo, Zeus, explicó Celeste. Entonces, la diosa de la oscuridad, la personificación del engaño y las artimañas, una ninfa del agua, la diosa del hogar y el dios del rayo, y nombres muy apropiados. A ver si el EV macho quiere evolucionar en un Jolteon. Ash rió entre dientes. Esperaba que te dieras cuenta, después de elegir los nombres Nepele y Ladón, comentó Celeste. Incluso pensé en llamar a Axew Draco en honor a Dracaina, empezó Axew a saltar de emoción. Parece que le gusta, rió Ash. Entonces Draco lo será. Es un buen nombre, dijo, sacando finalmente su Pokédex y leyendo a su equipo. Pokémon. Umbreon. Género. Femenino. Habilidad. Sincronizar. Tipo. Oscuro. Conjunto de movimientos. Placaje, ataque rápido, excavación, mordisco, veloz, derribo, golpe al cuerpo, ataque de arena, aguantar, sustituir, agilidad, trabajar, poder almacenado, mano amiga, doble patada, crujido, seguridad, pulso oscuro, juego sucio y bola sombra. Pokémon. Espeón. Género. Masculino. Habilidad. Rebote mágico. Tipo. Psíquico. Conjunto de movimientos. Placaje, ataque rápido, excavar, mordisco, veloz, derribo, golpe al cuerpo, ataque de arena, aguantar, sustituir, agilidad, aumentar la potencia, poder almacenado, mano amiga, doble patada, confusión, rayo psicológico, intercambio de poder, visión del futuro y psíquico. Pokémon. EV.
Género. Femenino. Habilidad. Adaptabilidad. Tipo. Normal. Conjunto de movimientos. Placaje, ataque rápido, excavación, mordisco, veloz, derribo, golpe al cuerpo, ataque de arena, aguantar, sustituir, agilidad, trabajar, poder almacenado, mano amiga y doble patada. El Pokémon conoce el movimiento de huevo deseo. Nota. El movimiento del huevo aún no se ha desbloqueado. Pokémon. EV. Género. Femenino. Habilidad. Anticipación. Tipo. Normal. Conjunto de movimientos. Placaje, ataque rápido, excavación, mordisco, veloz, derribo, golpe al cuerpo, ataque de arena, aguantar, sustituir, agilidad, trabajar, poder almacenado, mano amiga y doble patada. El Pokémon conoce el movimiento de huevo detectar. Nota. El movimiento del huevo aún no se ha desbloqueado. Pokémon. EV. Género. Masculino. Habilidad. Ninguna. Tipo. Normal. Conjunto de movimientos. Placaje, ataque de arena, cavar, mordisco y veloz. El Pokémon conoce el movimiento de huevo cosquillas. Nota. El movimiento del huevo aún no se ha desbloqueado. Parece que ya tienes un método específico para manejar a los EV, comentó Zilan, impresionado por el metódico procedimiento de un estudiante tan joven, aparte de Ash. Elegiste una selección variada de movimientos que enseñaron a tus Pokémon a ser ágiles, defensivos y ofensivos, tanto a larga como a corta distancia. Deben ser algún requisito antes de que se les permita evolucionar, para que puedas sacar el máximo provecho de tus Pokémon en cada etapa de su evolución. ¿Por qué no has evolucionado a las chicas todavía? Todavía necesitan dominar los movimientos y mejorar su velocidad y fuerza, respondió ella, sorprendida de cómo, con tan poca información, él era capaz de deducir sus planes de entrenamiento tan rápido. Aunque ya tienen la resistencia y la gracia bajas, continuó, más serena ahora. Así que este era el conocedor Pokémon más joven. Tampoco tengo ninguna de las piedras evolutivas para hacerlo. Aunque me aseguraré de encontrarlas durante el verano cuando vuelva a casa, ambos estarán listos para evolucionar el año que viene. Bien. Supongo que usarás los mismos métodos con Zeus, ¿verdad? Preguntó Zilan. Sí, Zeus. Y no, respondió ella. Si bien el plan de entrenamiento es el mismo, para sacar lo mejor de un EV, hay que saber que cada EV es diferente, y los métodos que uso son distintos. Rayos, Nayad y Estia no pueden ser más diferentes. Un movimiento que era fácil para una puede ser difícil para la otra. Puede que las hubiera entrenado juntas, una al lado de la otra, pero su entrenamiento era completamente diferente, igual que ellas. Su timidez desapareció mientras hablaba de sus Pokémon. Bien, murmuró Zilan y sonrió, complacido con la respuesta. Como si la hubieran puesto a prueba y la hubieran aprobado con creces. También estoy seguro de que ya tienes un plan para Draco, Ash. Lo sabes. Exclamó. Entonces comencemos.